como el sol que luce siempre tras la noche, como el sonido eterno del crepitar del fuego de la sabiduría, como la constante lucha de la luz contra las tinieblas. El sol invicto triunfante vuelve una vez más a radiar el conocimiento para guiar a los invencibles. La chispa de la radio iluminará un nuevo camino, mientras el ave fénix de la sabiduría surcará la historia, el arte, los clásicos, la ciencia y la actualidad. Comienza el viaje de los invencibles. Asciende con nosotros por la escalera de Sofía. En Radio Sambi, Sol Invictus, in Lux Veritas. A lo largo de la historia, la palabra mago tiene varias definiciones, y hoy sin duda vamos a hablar de una de esas definiciones que nuestro invitado de hoy nos va a dar a conocer. Nuestro invitado de hoy, Jesús Ejido, nos va a hablar de un personaje un poco extraño, un poco fuera de lo común, algo que sin duda va a gustar en el programa. Estamos hablando de Guifreda, el mago de Barcelona. Y en la segunda parte, no quiero olvidarme antes de presentar a quien me acompaña, vamos a poder gozar también de otra invitada también muy especial, Jezabel Martínez. Jezabel sin duda es una artista de los pies a la cabeza y nos va a traer algo muy especial cuando se conjuga la música con la geometría y también, por qué no decirlo, también la música celta. Luis Silva, muy buenas. Muy buenas, un placer estar de nuevo aquí con vosotros. Cristóbal, gracias. Gaby, gracias por estar aquí. Bueno, gracias también a Alfons Murga, el director del programa de Radio Sambi, y bueno, por estas atenciones que tiene siempre con nosotros de dejarnos esta sala. Va a ser un día especial, vamos a conocer a un personaje barcelonés del siglo XX, alquimista, mago. Recordemos que mago viene de la raíz mag, que significa filósofo, sabio. Vamos a conocer cosas de este personaje tan peculiar de Barcelona, poco conocido, más conocido quizá entre los alquimistas franceses que entre los propios alquimistas españoles. Una historia muy peculiar que nos va a contar Jesús Ejido, aparte de su biografía, nos va a contar algo sobre su impresionante biblioteca y qué ocurrió con su biblioteca. La verdad es que no podemos perdernos esto. Y estoy deseando escuchar también a Jezabel, con esa mezcla de música celta mezclada con geometría sagrada, con esas frecuencias, ¿no? Ahora que se utilizan sobre todo para la práctica de la meditación y para alterar los estados de conciencia. Así que vamos a disfrutar de un programa y a ver qué sorpresas nos depara. Pues vamos allá con la presentación de nuestro primer invitado, Jesús Ejido. Jesús Ejido es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y doctorado en Medicina Tropical y Salud Pública por la misma universidad. Sus primeros trabajos fueron en el campo de la investigación en biología molecular y laboratorio de microbiología, interesándose por las enfermedades infecciosas tropicales. Al respecto, realizó un curso formativo en la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid y otro en la Facultad de Farmacia de Burjasot en Valencia. Pero al ser imposible conseguir en nuestro país una mayor especialización, acude a especializarse al Hospital Francisco Javier Muñiz de Buenos Aires, Argentina, la Facultad de Medicina de Uberaba, en Minas Gerais, Brasil, y en el Instituto de Medicina Tropical de Amberes, Bélgica. En el año 2002 consigue una plaza para realizar la especialidad de enfermedades infecciosas y tropicales
en el Instituto de Enfermedades Infecciosas y Tropicales de Manaus, dependiente de la Universidad Federal de Amazonas, Brasil. Ha trabajado en numerosos países de América del Sur y África, ya sea directamente para el Ministerio de Sanidad de diferentes gobiernos o bien con organizaciones no gubernamentales locales e internacionales, como Médicos Sin Fronteras, Cooperación Internacional Española, Médicos del Mundo y la Cooperación Internacional de Luxemburgo, entre otros. La mayor parte de su trabajo se realizó en regiones tropicales, lo que le permitió entrar en contacto con diferentes comunidades nativas. Actualmente ha convalidado sus estudios de enfermedades infecciosas y tropicales en Francia, en la Facultad de Medicina de Montpellier, ya que en España no existe esta especialidad. Y ha estado trabajando para el gobierno francés en la Guayana Francesa. Y es para nosotros un honor y un placer recibir con un gran abrazo a Jesús Ejido. Jesús. Muy buenas tardes, igualmente es un placer para mí poder estar con vosotros en estos momentos. Jesús, ¿qué pasa? ¿Qué te cuentas? Oye, aunque nos conocemos, que los oyentes sepan que nos conocemos, pero bueno, yo no sabía ese currículum que tú tienes, ¿eh? Que te has viajado ahí por África, por América. Oye, nos tienes que explicar un poco cositas de estas, ¿eh? Antes de empezar a entrar en materia con el programa, ¿eh? Y eso, oye, a mí eso de los contactos con las comunidades nativas me tiene un poco inquieto, ¿eh? O sea, ¿que por dónde quieres empezar? Bueno, pues Luis, primeramente muchas gracias por esta oportunidad. Yo te puedo contar un poco de 25 años de aventuras casi por mitad del mundo, ¿no? Yo empecé como médico, terminé mi carrera y me dediqué a la investigación científica. A mí me gustaba la biología molecular. Así que me fui a un laboratorio en Madrid, no podía, me fui a Santiago de Compostela, a un laboratorio de inmunología molecular, y allí estuve investigando y preparando mi tesis doctoral. Pero después de 4 años de trabajos, de estudios de laboratorio, llegó como una iluminación. De repente me di cuenta de que aquello estaba muy alejado de lo que yo quería, que era contacto con mis enfermos, con mis pacientes, y di un giro de 180 grados y me fui a estudiar enfermedades tropicales y enfermedades infecciosas en los trópicos, y así empezó toda la historia, así de ser una persona metida en un laboratorio estudiando virus y bacterias, clonando y secuenciando trozos de genoma y haciendo esas cosas que se ven en televisión con secuenciaciones y demás. Aparecí en mitad de la selva tropical amazoniana, pues trabajando con comunidades que hablaban otra lengua, que tienen una visión del mundo diferente de la mía, y en condiciones muy reales y muy duras. Bueno, es un aprendizaje. ¿Y qué aprendiste de esas comunidades? ¿Qué te enseñaron? Pues a valorar la vida de otra forma. Cuando sales de vivir en aquellos sitios, tu patrón, tu escala de cosas importantes no son las que tienes cuando sales de Europa, de un país de primer mundo. Cuando sales de allí tienes una visión diferente y empiezas a tener visiones de las cosas, de la realidad muy diferentes. No es el hoy materialismo, el dinero, etcétera, sino es qué puedo hacer, qué capacidad tengo para hacer las cosas y qué me interesa de la vida. Cuando vives allí, tu seguridad física personal no es tan evidente, estás metido en un lugar que es selva tropical, donde el extremo de la pirámide no es el hombre, es otro animal, ¿no? o una enfermedad que te puede coger y te puede matar en 24 horas, y por tanto los nativos te empiezan a enseñar que lo importante no es tener, sino es saber hacer y saber convivir. Y tu valor de que lo importante es el dinero, la buena posición, el coche, la hipoteca y la casa, se derrumban completamente. Bueno, allí no hace falta todo eso, ¿verdad? A duras penas se vive cada día un día más, ¿no? Es el día a día. Es el día a día. El nativo me decía, doctor, usted debe tener un dios en la muñeca viendo esa cosa que tiene ahí, era mi reloj. Porque cada vez que le decimos alguna cosa, usted mira el reloj. Y es verdad, miraba el reloj. A que sí, allí nunca utilicé el reloj. Yo me despertaba cuando salía el sol y me dormía cuando se iba, sin preocuparme de otra cosa. Jesús, es muy curioso porque hoy día aquí en Occidente muchas personas pues se alejan un poco de la medicina, ¿no? De, por ejemplo, las vacunas, etcétera. ¿Cómo reciben estas gentes del trópico
pues vuestra ayuda, vuestro saber, vuestras vacunas, ¿cómo los reciben? No te creas que son con los brazos abiertos, amigo mío, no es verdad, Bueno, hay unas comunidades que son ya como muy baleadas o muy maltratadas y son poco, pero cuando tú vas a bien al interior, cuando entras en las comunidades perdidas en la selva después de días y días de viaje en una canoa, cuando tú entras allí te ven como algo a valorar. Yo recuerdo entrar en una comunidad como médico y venir el jefe de la comunidad y decirme, mire, usted es doctor de medicina, me parece muy bien, pero vamos a hacer una cosa, si aquí no se muere nadie en un mes, le aceptamos como médico, pero como se muera alguien ese mes, usted se va de la comunidad porque no le aceptamos. Así que me senté, esperé un mes, recé mucho y pasé mucho terror porque nadie se murió así, nadie se murió, y a partir de entonces fui su médico. Vaya estrés. Sí, el mes fue estresante porque estaba fuera de mis posibilidades y créame que estuve mirando por todos los sitios a ver que nadie se hiciese heridas, que nadie pasase nada para pasar ese mes de prueba. Pero es una prueba, es una prueba. ¿Y esa relación con el supuesto médico de la tribu, el chamán o lo que sea, cómo era esa relación con él? Yo al 100%. Es decir, cuando tú estás en el interior de la selva, evidentemente no puedes decir al paciente, vaya a la farmacia y compre medicamento. No hay farmacia y no hay medicamento. O vaya y haga una consulta con el cirujano porque le tienen que hacer una operación. No hay cirujano. O con el ginecólogo que está embarazada. Tú eres todo. Por tanto, hay a veces que te enfrentas a enfermedades que verdaderamente no conoces. Son extrañas. No aparecen en los libros. Entonces, claro, yo, ¿qué hacía? Pues me iba corriendo al chamán y hablaba con él. Y el chamán, como vio que yo aparecía por allí, que no era el prepotente médico europeo que venía, pues me cogió mucho cariño. Era una persona mayor y me empezó a enseñar las cosas que él hacía y que él tenía. Y yo con él hacía sus ritos y tomaba la ayahuasca y hacía viajes espirituales y cosas así. Yo soy un médico muy, muy heterodoxo, créeme. Y la verdad es que, aunque cada vez cuesta más, ¿no?, que se produzca, pero ¿no tenías un poco de miedo también que se produciera ese choque biológico? Es decir, de que llevar bacterias o algunos virus de aquí, de Occidente, a esas tribus indígenas. Sí. Yo cuando partía te podría enseñar lo que es mi carta amarilla, que es carta de vacunación, donde no solamente venía la fiebre amarilla, venía unas 14 o 15 vacunas diferentes y todas puestas al día. Yo cuando salía intentaba estar vacunado contra todo, lo increíble y lo posible, estar en buen estado de salud y cuidar de que nadie entrase a la comunidad y pudiese contagiarle con otras enfermedades. Desgraciadamente, eso que aquí sería lógico y obvio, y todo el mundo que va a entrar allí dice, uy, sí, yo entro allí contra las vacunas, es una realidad que es mentira. Yo me acuerdo entrar a antropólogos de primer nivel que no se habían vacunado ni contra la gripe y haber tenido problemas en una comunidad porque los buscadores de petróleo de una gran compañía como puede ser la Shell o la Mobil habían entrado y habían pasado enfermedad a los nativos. Es decir, todo lo que aquí parece que está muy claro y que todo el mundo que va a la selva lo cumple, cuando llegas allí ves que es una mentira y que no importa, cualquier europeo puede entrar allí y sin importarle si está bien o mal vacunado, entra y hace lo que dé la gana. Desgraciadamente la selva no tiene llaves para entrar y solamente hay una llave que puede abrir, sobre todo para las personas que tienen que dar permiso para entrar, que es el dinero. Cuando una persona tiene dinero, hace allí lo que le da la gana. Qué pena, ¿no? Qué pena que pasen esas cosas, ¿no? Así que estuviste en lo que llaman en el Amazonas, ¿no?, la gran farmacia del planeta. Entonces, debiste aprender mucho, ¿no?, de los chamanes, conociendo las propiedades de muchas de las plantas de por allí. Sí, es decir, yo... de hecho, he publicado algunas cosas que no creo que estén en publicaciones muy bajas, porque acá no puedo decir que has curado con una cosa, con unas plantas, pero bueno, están ahí. Yo iba con mi chamán y iba a recoger plantas medicinales, las catalogaba, las veía, ten en cuenta que los nativos, por ejemplo, en la comunidad que yo estaba, ellos daban nombres a las plantas según fuesen pequeñas, según tuviesen flor o tuviesen frutos. La misma planta puede recibir 4 o 5 nombres. Y cada uno de los nombres era diferente. Las propiedades te las iban pasando, te las iban diciendo para esto, otro. La forma de recoger era muy, muy especial. Y el mundo vegetal, el mundo de las plantas medicinales no es el que conocemos aquí. No es el yo cojo un poquito de uña de gato, me la tomo y me pongo bueno. Ni remotamente parecido
en la selva. En la selva se conocía 7 variedades de uña de gato y la forma de tomarlo, la forma de hacerlo era mucho más complicado de lo que se supone aquí. De tal manera que el efecto de la planta medicinal no era por tomar la planta, sino por entrar en contacto con su espíritu, algo mucho más delicado y mucho más difícil de hacer. O sea, como por ejemplo la toma de ayahuasca, tú participaste, ¿no?, en esas sesiones así semi-religiosas, sí, espirituales. Tuve la suerte de conocer varios chamanes que contactaron conmigo, que me contaron historias, que estuve viendo con ellos y que me invitaron a sus sesiones. Sus sesiones una vez por semana, son los miércoles. Yo estoy hablando de chamanes de Brasil y chamanes del Perú. Y ellos me dijeron, bueno, pues ven aquí después de una preparación. Hay una preparación de 3 días, de una preparación en cuerpo, físico y espiritualmente. Tú entras en lo que se llama la sesión de ayahuasca, lo que se llama entrar en la mareación, como yo os decía, y tenías esa visión. Y luego el chamán te ayudaba, el que estaba a tu lado, tu chamán, el que estaba al lado, el que me ayudaba a la entrada y me ayudaba a la salida de esas sesiones. Con lo cual, es toda una experiencia que ahora que la recuerdo, pues no sé si es real o no es real. Yo lo que viví allí es difícil de explicar, difícil de poder probar y desde luego es lo considero como una experiencia muy muy personal y imposible de tener un ámbito científico en ella. Está claro que nuestra medicina occidental en algunos términos está bastante más avanzada, pero quizás como los últimos movimientos, por ejemplo, del gobierno español, no criticando las pseudoterapias, metiéndolas todas en un mismo saco, quizás nos olvidamos de esa sabiduría que también tienen estas tribus, por ejemplo, que tú has conocido, Jesús. Sí, vamos a ir por partes lo de las pseudoterapias y el saber de la tribu. El saber de las tribus, de los chamanes, es un saber conseguido a pasar de los años por probar y ver los beneficios y a veces perjuicios. Entonces ellos probaban plantas, probaban cosas. No es un saber que viene de un ser superior, es un saber que viene complicadamente indicado porque ellos me decían que lo recibían de los espíritus maestros de las plantas. Había ciertos árboles, ciertas plantas en que ellos decían que el chamán podía contactar y ese árbol y esa planta le hablaba. Dice que antiguamente los árboles podían hablar a las personas, pero que luego se fue perdiendo y solamente los chamanes conseguían hablar con los árboles. Entonces eran los maestros árboles, como yo lo llamo, si ellos tenían un nombre para ello. Eso es una historia. Entonces el chamán tiene un conocimiento que va más allá de las plantas medicinales y además el conocimiento de las enfermedades es totalmente diferente que el que puedo tener yo o un europeo. El europeo le da unos nombres a enfermedades, ellos dan otros nombres diferentes y las enfermedades eran entes vivos, espíritus vivos que podían actuar. Entonces aquí en la medicina actual eso no se casa. Y ahora la segunda parte que viene, las medicinas alternativas que este mundo europeo ha prostituido. Es decir, sí, puedo hablar de la prostitución y lo puedo hablar con conocimiento. Yo te he dicho que soy un médico muy heterodoxo y yo cuando terminé mi carrera de medicina y estaba estudiando me dediqué a ir a una de las academias, encontrar a un buen maestro y aprender acupuntura. Y luego seguí aprendiendo acupuntura y haciendo máster y acupuntura para mí fue otra forma de ver la medicina. Pero claro, yo estoy hablando de una ciencia o pseudociencia como tú que lleva más tiempo que la propia medicina. Hace 4.000 años ya estaba en China y ya se practicaba y hay escritos de ello. De ahí a la acupuntura que hoy día veo en los gabinetes de personas que dicen que te bajan el peso, que te quitan de fumar, que te hacen más alegría pinchándote en tal y en tal, pues no tiene nada que ver. De que las flores del Bach sean una medicina, pues yo no lo sé, pero eso no tiene mucho recorrido. Que las fórmulas mágicas de vegetales te puede curar el cáncer, yo tampoco, ni ningún chamán sería capaz con mucho conocimiento de hacer esas cosas, porque para ellos el cáncer no existe, como tal conocemos los europeos. Que existe una cosa que se llama terapia floral o terapia por piedras mágicas, por pases mágicos, pues bueno, yo respeto, pero la pongo en la misma duda. Es decir, lo que se está transmitiendo a esta sociedad es el inmediatismo que busca. Yo tengo un dolor, pase mágico, un chamán y me quita todo y me da la felicidad, cuando en realidad la realidad de la enfermedad no es esa. Me acuerdo que los chamanes me decían, mira, doctor, nosotros hablamos con espíritus, los espíritus tienen su forma de ser, no somos curadores,
tratamos de curar las cosas. En un 99% no conseguimos y en un 1% sí. Y eso era un chamán. La realidad aquí es, hay demasiados charlatanes. ¿Tuviste curaciones excepcionales por allí, gracias a la intervención de un chamán? Bueno, sí, tuve experiencias. Tuve extrañas experiencias que no pude justificar por mis conocimientos. Es decir, yo sé que, yo vi gente que estaba a punto de morirse, sobre todo me acuerdo el caso de un niño con meningitis, y cómo aquella persona, que no era un chamán, era su padre, que entró en un estado de que catalítico, se metió a la selva. Yo dije, se va a morir, este hombre se ha metido a la selva. 3 días después sale de la selva, no sabe muy bien dónde ha estado, qué ha hecho, pero sale en la mano con unas hojas, unas ramas de un arbusto, y me dice, la solución es esta. Y yo digo, mira, tu hijo se está muriendo de meningitis, si no hay antibiótico, se va a morir. ¿Por qué? Porque yo no he visto salir nadie de eso. Y él me dice, no te preocupes, haz esto, hagámoslo. Y bueno, pues como era el último remedio ante la muerte, pues tú haces todo lo que sea posible. Pues hice lo que él me indicaba, ¿no? Cogí aquellas plantas, las machaqué, hice una solución, se la metí por la sonda nasogástrica del pobre niño que estaba muriendo, y el niño se salvó. El niño salió. Entonces, pues no lo sé. Pero no lo sé si eso fue un milagro estilo Lourdes, o aquella planta tiene las propiedades, o es que los espíritus en ese momento actuaron. No lo sé, pero yo sé que ese niño tenía que haberse muerto y no se murió. Bueno, la verdad es que parece que todo lo que cuentas está, que luego hablaremos de alquimia, ¿no? Pero muy relacionado con la alquimia, porque para los alquimistas o los filósofos alquimistas todo está vivo, no solamente las plantas, todo tiene espíritu, desde las personas hasta las plantas, los animales e incluso hasta los minerales. Y por tanto también existe la creencia, ¿no? En el mundo de la filosofía hermética, ¿no? La alquimia, que todo está absolutamente conectado, ¿no? Y que se puede llegar a percibir esa otra realidad y conectar con cualquiera de los reinos naturales, ¿no? Pasa, claro, para eso hay que ser mago, ¿no? A lo mejor como Gifreda, del que hablaremos después. Sí, Gifreda es una figura poco conocida, desgraciadamente, porque si hubiera nacido en Francia hubiera sido un segundo Canceller, pero aquí en España se quedó poco conocido, casi en el oscurantismo, casi olvidado y repudiado por su familia, por problemas económicos, yo creo, pero de alguna forma él es representante de aquel hombre que cree en la magia, cree en la alquimia, naturalmente, cree en el más allá, cree en los espíritus, y que solitariamente, tranquilamente, en su casa, que yo llamo la Manoir de Marmelá, pues estuvo trabajando durante toda su vida pausadamente, tranquilamente, y murió pues casi desconocido igualmente, ¿no? Es una figura catalana que yo creo que tenía que un poquito sacar a la luz para ver que detrás de los grandes nombres de gente que están ahí arriba y que se hacen muchos youtubers y follow me y cosas así, hay gente mágica, gente callada que hace su trabajo y que aunque desgraciadamente Gifreda no publicó lo que conseguía, pero bueno, estuvieron allí, vivieron y fueron un punto esencial para muchas personas, hasta para el mismo Canceller, el gran Canceller. Sin Gifreda yo creo que hubiera habido otras cosas diferentes. Antes de seguir explorando este personaje magnífico, yo creo que vale la pena que nuestros oyentes sepan cómo alguien que se mete en la selva amazónica, que trata de estas enfermedades tropicales, etcétera, le interesa la alquimia y un mago llamado Gifreda. Y escribes precisamente un libro, después hablaremos también, un libro sobre este personaje. ¿En qué momento te empezaste a aficionar o a tener esa necesidad de saber de la alquimia y estos personajes? Bueno, es verdad, yo al principio del libro digo que he leído libros de alquimia, he leído muchos libros de alquimia y tanto mi mea culpa, ¿no? Si es que soy pecador, según la Iglesia, no se debe leer esas cosas, pero bueno, es un poco, dando un poco ambiente a la realidad. Sí, he leído los libros de alquimia. Es una cosa que me apabulló, y lo digo en el libro, cuando yo apenas era un estudiante y estaba haciendo un curso de química, y de repente mi maestro, que era una persona muy peculiar, tuvo como una visión, y recuerdo que cuando yo estaba estudiando, era en verano, me acuerdo que había mucho calor, y de repente paró y habló de un señor que se llama Fulcanelli.
Y dije, bueno, vale, yo apunté en mis notas que estaba tomando sobre química, estábamos hablando de los estereoisómeros, etcétera, la palabra Fulcanelli, y así terminé los estudios, terminé la universidad, y me acuerdo que me encaminé al verano y dije, hombre, Fulcanelli. Y en ese momento tú vas a la biblioteca, porque no existía ni internet ni nada más, y no podías acceder a los libros por internet, y ibas a la biblioteca, que había unos cajoncitos muy pequeñitos, tú lo ibas barriendo por materia o por autores, y ahí elegías la palabra clave. Y yo fui al de autores, me fui a Fulcanelli, y ¿qué encontré? El misterio de las catedrales. Dijo, jolín, qué bien, un libro de misterio para el verano me va a ser genial, voy a leerlo así, voy a pasar un verano aquí, pipa, oye, un misterio, que habrá cosas en las catedrales, un tesoro escondido. Yo creía que era como, bueno, pues esos libros de misterio que hay por ahí sin más, ¿no? Como un código da Vinci. Bueno, la realidad fue brutal. Yo leí aquel libro y dije, madre de Dios, yo no entiendo nada, pero este señor está diciendo unas cosas y tiene un conocimiento y se resuma por debajo un conocimiento, y ahí me picó igual me mordió ese lobo de la alquimia, porque lo pongo aquí en el libro de la alquimia, es como un lobo, te muerde y tú a partir de ahí intentas saber qué ese señor Fulcanelli que hacía y saber un poco más de lo que pasaba, y descubres un mundo mágico fantástico. El mundo de la alquimia es fantástico porque se deriva a muchas cosas que tú en principio son oscuras y que nadie te lo explica en la Facultad de Medicina, Dios, o de química, si estoy en la Facultad de Químicas también. Nadie habla de alquimia solamente para reírse de ella, o para decir que es la ciencia que trata de encontrar el oro o un disolvente universal, y nada más. Pero en realidad es mucho más seria, y es una ciencia que lleva mucho tiempo y que es la base de lo que hoy conocemos por la química, y que sin ella no había habido los progresos que ha habido en la química, y muchas cosas más. Hay, de hecho, debajo de todo un arte y una filosofía hermética, pues desde Giordano Bruno, Ficino hasta actualmente, y que es base de la filosofía actual, aristotélica. Total, que fue el principio. Y Grifeda fue el inesperado. Yo llegaba de Montpellier, estaba terminando mi curso para convalidar la especialización de medicina tropical en Europa, en España no existe, en Francia, y me dijeron, oye, mira, tienes que irte a un país extranjero y hacer un stage, es decir, pasar 3 meses en un departamento de medicina tropical, punto. Y oiga, pero es que yo llevo 25 años ya trabajando en medicina tropical y ustedes me hacen pasar de nuevo como alumno en un departamento de medicina tropical. Esto es casi humillante. Dice, no, son las condiciones y tiene que cumplirla. Digo, vale, pero no me voy a ir de nuevo a Asia, a África o a América del Sur porque me cuesta mucho dinero, no tengo suficiente. Oiga, ¿le parece bien que me vaya a Barcelona al departamento de medicina tropical del Valle d'Hebron? Y dice, pues sí, vete para allá, no hay problema. Paso allí 3 meses. Y allí me fui a Barcelona, me fui al departamento de medicina tropical del Valle d'Hebron, y estaba 3 meses haciendo, pues estando allí, es lo que tiene que estar. Pero ¿qué pasaba? Los fines de semana eran aburridísimos para mí en Barcelona. Y recordé haber leído un libro muy interesante de una persona que se llama Madame Dubois. Madame Dubois escribió un libro relatando los grandes alquimistas franceses del siglo XX. Era un libro dedicado a esta gente y ponía los grandes alquimistas, pues Casseliet, Henri Coton d'Avoire, del barón de Rochefort, y de repente entre toda la marasma de los crème de la alquimia y la filosofía, aparecía un señor que se llama José Grifeda, catalán, médico, y le dedica 2 capítulos, pequeñitos, 2 páginas, y no se lo dedica a Madame Dubois, no ella, le dedica sus 2 amigos. Madame Dubois pidió a 2 amigos suyos, que fue el barón Charles d'Orsborg y el señor Enrique de la Croix-Haute, que son 2 amigos suyos, que son no alquimistas, son hermetistas. Y oye, como vosotros habéis conocido a Grifeda, escribidme esos capítulos. Y ellos escribieron que Grifeda era una persona muy interesante, y que vivía en Barcelona, y que era muy callado, y que siempre llevaba todo muy oculto, que era muy amable, muy buenas palabras, que murió, y era un alquimista. Y a mí me picó ahí la curiosidad. Grifeda, en un libro de un francés, de una francesa, pero que son tan chauvinistas que para poner un nombre español o no francés tenía que ser algo muy especial, porque si no es que ni lo nombran. A que sí, aprovechando que estaba en Barcelona, pues nada, me dediqué a investigar sobre la vida de Grifeda. Y te fuiste a su casa, ¿no? ¿Encontraste su casa donde vivía? Sí,
Pero antes, sitúanos un poco en el nacimiento de este personaje, su muerte, un poco de su vida, un poco de biografía, para que los oyentes se sitúen un poco quién era este Josep Gifreda, ¿no? Este mago alquimista barcelonés. No te oímos, Jesús. ¿Me oís ahora mejor? Ahora sí, ahora te oímos. Gifreda era un personaje oculto absolutamente. Él quería pasar totalmente desapercibido, no lo conseguía, porque era importante, pero quería pasar desapercibido. Entonces, ¿qué hacía? Él vivía en una casa, era hijos de una de las grandes familias catalanas, de la aristocracia catalana de principios de siglo. A que sí, nació en una muy buena cuna, con muy buenos recursos. Estaba José Grifeda y Mario Grifeda. Mario era uno de los mejores literatos, escribió obras y demás de poesía y de teatro. Él, José Grifeda, y una hermana suya que nació y la que estaba allí. Entonces ellos los dos hermanos, solitarios, bohemios, principios de siglo en Cataluña, asiduos del Ateneo catalán, pues de la cultura catalana en aquel tiempo, asiduos y por tanto empezaron su vida bohémica, ¿no? Mario escribiendo, muy buen escritor, en el libro pongo algunas de sus obras, sobre todo ese Sueño que escribió, una obra de teatro muy interesante, y Grifeda, pues más callado. José Grifeda era muy callado, muy tranquilo, y empezaba a trabajar a su ritmo. Hizo la carrera de medicina, pocos datos tengo de su biografía. Hizo la carrera de medicina y vivió en la calle Marmelá, allí en el Puiset catalán. En el libro relato las peripecias que tuve que pasar hasta conseguir reentrar en aquella casa, que hoy no pertenece a la familia Grifeda, desgraciadamente, de ver dónde él estaba, de cómo aquella casa enorme que yo llamo la Manuar de Marmelá, donde Grifeda pasó los días y pasó su trabajo. En ese recogimiento, Grifeda fue al Ateneo, era regular, hablaba con grandes personas de las ciencias y de las letras del Ateneo, y así pasó una correspondencia intensísima con las mejores mentes de aquel tiempo, y sobre todo con un personaje que fue clave, el gran alquimista por defecto francés, que era Eugène Casseliet. Eugène Casseliet era, o él decía que era, el discípulo de nada más y nada menos que Fulcanelli, el gran filósofo hermético, y por tanto heredero del saber de Fulcanelli. Él fue partícipe de una transmutación que hizo junto con otros en los famosos laboratorios de gas, y que una persona que escribió, un personaje muy peculiar, en 1956 sale un libro sobre el retorno de los búnculos, y Jacques Berrier retoma aquel misterio de Fulcanelli y Casseliet, que pasaba totalmente desapercibido. Cuando Fulcanelli escribió su primer libro, El misterio de las catedrales, se vendieron más que 300 ejemplares, nadie lo leyó. Solamente cuando escribió el libro Jacques Berrier sobre el retorno de los brujos y dijo: señores, hay un ser por ahí que se llama Fulcanelli y creo que he podido hablar con él, y es un alquimista que tiene la piedra filosofal, dio un boom. Y entonces la vida de este alquimista, que era otro alquimista, que él decía que era su discípulo, como Eugène Casseliet, pues salió a la luz. Y así Eugène Casseliet, hoy en día, ya murió desgraciadamente en 1962, es considerado como el gran alquimista francés. Y sin embargo nadie sabe que el maestro verdadero que guió a Casseliet no fue Fulcanelli, fue Grifeda. Increíble, pero poco a poco he podido vislumbrar que fue Grifeda quien dijo a Casseliet lo que debía hacer y qué vía debía de tomar y cómo debía hacer las cosas. Y en esa correspondencia, que desgraciadamente está oculta, medio perdida, es donde se veía la gran personalidad de Grifeda como maestro de otras personas que eran muy conocidas y que eran número uno en portadas, en libros, en discusiones filosóficas. Y sin embargo, su verdadero maestro era un personaje totalmente desconocido, un alquimista, o como él quería, un mago catalán. Muy curioso, dicen que fue el que le enseñó de alguna manera o lo inclinó a Casseliet a trabajar la vía del antimonio, ¿no? ¿Me equivoco?
y a partir de aquí Cancelliere pues se dedica bastante a trabajar la vía del antimonio, a través del antimonio conseguir la piedra filosofal. Efectivamente, tienes toda razón. Es decir, Cancelliere empezó con la vía de la galena. Según él contaba, él utilizaba la galena y empezaba el asunto. Hasta que en una carta, Grifeda dice, oye, Cancelliere, mira, deja la galena, que no llegas a ningún sitio, y dedícate a la vía del antimonio, que es por donde llegarás a algún lugar, porque yo estoy haciéndola y es interesante. Y Cancelliere, sin siquiera resistir, sin decir, oye, yo soy el maestro, no, sin resistir, dijo, perfecto, yo voy al antimonio, dejo la galena. Es decir, de alguna forma, Cancelliere, aunque no lo publicaba, consideraba como un maestro suyo a Grifeda, a ese alquimista, ese mago escondido, a Grifeda. Uh-huh. Y ahí está. Es increíble que este personaje, que no es conocido, fuese maestro de algunos que consideran los grandes maestros. Esto está recogido y ahora es ampliamente conocido, pero en su momento perteneció al más secretismo de todos, el secretismo absoluto. O sea, fue el que se quiso mantener al margen. Grifeda aún así mantuvo contactos, sobre todo por carta, con muchos de los grandes personajes de la filosofía hermética y de la alquimia de los franceses, ¿no? Que los franceses son considerados la crème de la crème en el mundo de la alquimia. Y sin embargo, había ese personaje aquí en Barcelona que pues causó un gran impacto en ellos, ¿no? Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Y yo lo quería descubrir y poner en relieve. En realidad la vida de Grifeda al final se torció un poco. No torció. Él era un hombre muy idealista, terriblemente idealista. Y desgraciadamente, en principio no tenía discípulos. Grifeda no tuvo discípulos como tal, o por lo menos él no buscó discípulos. Pero al final, en sus últimos momentos, aparecieron algunos personajes muy peculiares. Sobre todo apareció un personaje muy peculiar. Fue un personaje que se llama Carlos. De alguna manera él buscaba, y relato aquí es pues el típico buscador de la verdad que va por el mundo intentando encontrar algún personaje o alguien que le ilumine, y por suertes del destino o digamos un rocambolesco juego de la historia, contactó con Cancelliere y después Cancelliere le envió con una carta de presentación a Grifeda y en sus últimos años de vida estuvo con Grifeda en teoría aprendiendo alquimia. Aunque según él me comentó, Grifeda le dijo, deja la alquimia y dedícate a la magia y yo te enseño las cartas astrales y la astrología, que es un tema muy muy interesante y que te puede dar mucha solución, pero este señor quería buscar la piedra filosofal y transmutar el plomo en oro y por tanto se quedó con un estudio y desgraciadamente digo que su nivel personal a lo mejor no era tan elevado como el de Grifeda, un hombre altruista, caritativo y abierto de mente, y de alguna forma al morir Grifeda traicionó un poquito las creencias en alquimia y los alquimistas y cogió pues todo su legado, que era mucho, sobre todo en su biblioteca, y se fue con él, desapareció con él. Has escrito un libro sobre Josep Gifreda, lo acabas de editar. Danos un poco de información de este libro para los que estén interesados en adquirirlo. Jesús. Se llama Grifeda. El título en realidad es así, Grifeda, el mago. Me gustó más el mago, Grifeda el mago. ¿Por qué se ha denominado así Grifeda el mago? Está en Amazon, es decir, con poner Grifeda el mago va a aparecer ese libro ya. Es un libro muy pequeñito. Desgraciadamente el conocimiento de Grifeda está muy vedado porque la persona que se llevó todo su legado bibliográfico de laboratorio pues lo ha vendido por ahí, lo ha destruido, lo ha esparcido, con lo cual sería casi imposible de poderlo recomenzar a recoger. Dubois tuvo la misma sensación, por eso intentó también recoger más información de Grifeda y no lo pudo conseguir. Por eso en su libro sus capítulos muy pequeñitos y solamente indicados por sus conocidos. Y de alguna forma es un libro muy pequeñito, está en Amazon.com o tecleando en Google va a salir rápidamente, Grifeda el mago, por mi nombre y tal. 120 páginas, no creo que llegue, con algunas fotografías que he podido conseguir, intentando no solo enfocarme en la vida de Grifeda, que sería las 60 primeras páginas, sino enfocarme en la vida actual de alquimistas, de personas que estudian la alquimia, practican la alquimia y siguen en la vía alquímica.
desde el seudónimo, si quieren ellos, o desde su nombre como tal. Y quiero eso, ¿por qué? Porque me es doloroso que Grifeda haya pasado por la historia sin haber dejado casi ni huella, y el poder recuperarla es casi imposible, y no me gustaría que esos personajes pasaran por la historia real sin dejar la pequeña huella de que existieron, estudiaron y publicaron algunas cosas. Y merecen, por lo menos, si no llegaron a conseguir el gran alariz de la piedra filosofal, la transmutación, si no llegaron a lo máximo, por lo menos no llegar a la ignorancia de su presencia y de su estudio y de su trabajo. No por llegar a la cumbre es menos fuerte aquel que intenta subir la montaña. El intento es lo que vale, no llegar a la cumbre. Y por eso quiero poner esos alquimistas que hoy viven y existen, no ya esos muertos que ya es difícil de seguir, o enigmáticos, que siguen hoy en día y están hoy en día por toda España, trabajando y haciendo cosas. Ese ha sido mi interés a añadir, sobre todo al conocer la vida de este gran personaje oscuro y casi desconocido, de que los otros personajes que aún siguen y que seguirán seguramente cubriendo la historia de la alquimia y los alquimistas no puedan pasar desapercibidos. Jesús, volveremos a esos alquimistas actuales, sin duda, pero yo me he quedado tengo una pequeña duda. Grifeda, sin duda, ¿sabemos quiénes fueron sus maestros? ¿O viajó a algún lugar donde le enseñaron algunas vías sobre alquimia? ¿Sabemos algo sobre él? Bien, la formación de Grifeda fue autodidacta. Increíblemente, este hombre no tuvo maestros más que los libros de alquimia que él conseguía, y conseguía muy buenos libros de alquimia, primeras ediciones, muy buenos libros de alquimia. Cuando intenté estudiar la famosa biblioteca de Grifeda, la biblioteca que tuvo la posibilidad de verla un personaje muy especial, que es Eduardo Cirlot, y su libro sobre los simbolismos, al realizar ese libro en 1952, pidió a Grifeda, su amigo Grifeda, que le dejase ver la biblioteca, porque él quería recoger algunas cosas de esa biblioteca, sobre todo simbolismos. Y entonces mi poca referencia, o la poca referencia de la gran biblioteca, la tengo de la bibliografía que manejó Cirlot para hacer su libro. Entonces cogí el libro de Cirlot sobre la simbología y recogí pues todos los textos que se referían a la alquimia, y los he puesto en el libro, y es una biblioteca increíble de primeras obras de maestros alquímicos. En realidad, cuando recogí aquella biblioteca, intenté saber de qué estaba, porque claro, tanto Hosford como de la Croix, ellos hablan de una biblioteca magnífica, primeras ediciones de Paracelso, primeras ediciones de Agripa, una biblioteca de un hombre que tenía una fortuna personal y que se la gastó todo en conseguir buenos libros, y en aquel momento aquellos buenos libros eran primeras ediciones. Bueno, pues ahí está, yo conseguí casi una cincuentena, casi 30 títulos en la biblioteca de gente como Breton, como Cambriel, como Flamen, como Geber, que le gustaba, Hermes Trismegistro, Cunram, Raimundo Lulio, de todos, tanto en latín, en español, en alemán, de todo. Pero me fue curioso no encontraba libros de René Aló, que era, y Andrés Breton, que eran sus amigos, y de todos sus amigos, sí, pero en esa época, en 1950, Fulcanelli ya había escrito sus grandes dos obras maestras, El misterio de las costales y la moral filosofales, dos libros que yo creo que son imprescindibles en la biblioteca de cualquier alquimista. Es el alquimista más moderno, con una información mucho más elaborada, que puede ser un Ciliani, que es otro alquimista que también del siglo pasado, pero que evidentemente es más difícil de leer. Sin embargo, por no sé qué, parece ser que Grifeda no tenía esos dos libros. Y claro, yo me pregunto, ¿no los tenía porque no los conocía? Que yo estoy seguro que no. ¿O no los tenía porque él ya lo sabía? Y de alguna forma, la duda que poseo, y sobre todo a un episodio, es que si Cancelliet y Grifeda compartían alguna información privilegiada, alguna información fuera de lo que fue ese Fulcanel, si existió o no existió, de lo que fue aquella hermandad de Heliópolis, extraña hermandad,
Eso es la duda que me he quedado siempre al trabajar sobre Grifeda. Grifeda era mucho más de lo que parecía. Y está el famoso episodio que renombra, y que creo que todo el mundo lo conoce, el famoso episodio de Cancelliere, que nombra que se fue a Sevilla y que en 1952 encontró a Fulcanelli. Lo vio allí en Sevilla. Yo recuerdo que cuando estaba hablando con Patrick Rivière es uno de los grandes alquimistas hoy en día vivos, y espero que viva por mucho tiempo. Yo lo encontré muy enfermito, pero para él mi mejor deseo de que se mejore de sus problemas de salud. Y cuando Patrick Rivière, después de unas copas de vinillo, empezó a hablar, porque Patrick Rivière es muy cerrado, claro, no cuenta nada, pues cuando empezó a hablar en aquella charla y me dijo, oye, mira Jesús, en realidad Cancelliere, sí, yo sé que en Cancelliere fue a Sevilla, tengo la certeza, pero no fue solo, fue con 2 amigos españoles, con 2 alquimistas, y no fue a Sevilla, fue a otro sitio diferente, y yo lo he puesto allí en mi fotografía de mi libro, he puesto un lugar donde estaba Cancelliere, y claro, cuando me empecé a contar esas historias, digo, ¿cómo sabes esas cosas? Rápidamente Patrick Rivière evidentemente se dio cuenta que estaba hablando mucho, pum, y cerró, la llave del saber, y no me dejó más historia, pero él sabe de alguna forma que ese Cancelliere, que Grifeda y que la sombra de Fulcanelli, todas están metidas en el mismo saco. ¿Crees que Grifeda llegó a conseguir la piedra? Él dice que sí. Él dice, le nombra a Delacroix, y dice, mira, Delacroix, yo estoy ya haciendo la piedra, en cuanto lo consiga, te llamo y vamos a hablar con René Guénon. René Guénon para Grifeda era un referente como maestro, no es tanto, pero le consideraba como maestro. René Guénon era un gran filósofo hermetista, no busca alquimista, pero un filósofo hermetista. Y le dijo, oye, mira, cuando lo consiga te llamo y nos vamos al pueblo de Guénon en Francia y allí hablo ya con él. Y entonces Delacroix nombra de que él recibe una llamada de Grifeda y dice, oye, que lo he conseguido, ven, y nos vamos. Y cuando llegó a Barcelona, Grifeda había muerto. Esa es la historia que queda incompleta. Si la consiguió, sí. Si alguien estaba al lado de él y no quiso que esa fuese el fin y quiso conseguirla, o de alguna forma su muerte fue una forma de morir no real, digamos, una muerte filosófica, y luego se fue con Delacroix para hablar con Guénon. No lo sé, en realidad estoy hablando de 1975, y esa fue la historia. Ahí acaba, y lo nombra en el libro de Geneviève Dubois, que Delacroix recibió esa llamada telefónica, él recibió la indicación que lo había conseguido, y cuando llegó estaba muerto y no supo nada más de lo que pasó. Cuando entró en su casa había sido ya totalmente desvandalizada y él vivía solo con una mujer. Unos dicen que era su ama de llaves, otros dicen que era su sobrina. Yo no he podido llegar al asunto ni he podido localizarla, pero vivía con una mujer que la ayudaba en sus últimas fases de la vida. Unos decían que estaba en plenas facultades físicas, otros decían que se desplazaba en silla de ruedas. Tampoco he conseguido saber la realidad. Únicamente me comentaron la familia que hoy posee la Manoir de Marmelá, de que ellos consiguieron la Manoir porque pasó al banco, había unas deudas y esa Manoir se quedó en el banco, la había conseguido, y que le habían dicho que allí vivía un señor que era muy enigmático y que murió en la pobreza. Nada más. Desgraciadamente, más información como estos grandes personajes siempre se queda en la más oscura sombra o oscuridad absoluta, y apenas tenemos unos pequeños trazos de ese lienzo de la realidad. Pero por fortuna, personas como tú, Jesús, intentan dar luz a estos personajes. Y ahora, si te parece, aguántanos un poquito porque vamos a ir a unos consejos publicitarios y volvemos enseguida aquí en Sol Invictus de Radio Sambi. Estás escuchando Sol Invictus en Radio Sambi. Y aquí seguimos en Sol Invictus de Radio Sambi. Estábamos hablando con Jesús Ejido
con ese nuevo libro que nos ha escrito para recuperar un personaje fascinante de la alquimia y de la historia de Cataluña. Estamos hablando de Guifré el Mago. Jesús. Guifreda. Sí, Guifreda el Mago. Nombra que Guifreda en su casa tenía una parte de alquimia, parte baja de la casa, en la manual de Marmelá, y una parte superior, en el piso de arriba, donde estaba la zona de la magia. Él se conectaba con un espíritu y ese espíritu le revelaba cosas, en la parte mágica de Guifreda, ¿no? ¿Y ahí? Según la relato, pocas personas, bueno, casi nadie pudo entrar en esa parte superior. Hoy en día yo tampoco he podido entrar, está cerrada. Y desde luego cuando yo vi aquella casa, en Marmelá, la casa de Guifreda, una enorme casa preciosa con un jardín increíble, me dio la sensación de una casa de casi como, no esas casas alquimistas que tienen pues decoraciones de alquimia apenas. La decoración que había allí era muy abigarrada, pero al estilo gusto de principios de siglo, muy desordenada, no sé si es que actualmente era así, y de alguna forma una casa muy especial, muy llena de recovecos, de lugares para sentarse y meditar, silloncitos, pequeñas zonas. Era como la casa de un hombre que se ha separado del mundo, que cierra aquella puerta y vive en otro mundo diferente, ¿no? Que quería aislarse de todo y seguir sus pensamientos y sus elucubraciones. Muy curioso además. Bueno, yo gracias a ti pude leer el libro y que me entregaste para poderlo leer. Y bueno, el libro está, pues, creo que dividido en dos partes, ¿no? La parte de Guifreda y luego la parte de alquimistas también españoles, ¿no? Luego hablamos de la segunda parte, pero bueno, lo que me impresionó de la primera parte, como fan y apasionado que soy de la alquimia, fue pues que desvelas la historia de la biblioteca de Guifreda, ¿no? Porque para muchos alquimistas, bueno, no solo de este país, sino sobre todo también latinoamericanos, se hacían la pregunta por qué era conocida la gran biblioteca de Josep Guifreda, y al final todo el mundo se preguntaba qué fue de esa maravillosa biblioteca, qué fue de esas primeras ediciones. Se contaba la historia, incluso, bueno, recuerdo que hablamos, ¿te acuerdas?, en Atocha. Quedamos la primera vez que nos conocimos en la estación de Atocha, ¿te acuerdas? Sí, allí nos sentamos y empezamos a hablar también lo poco que sabía yo de Guifreda, ¿no? Y hablábamos de esa biblioteca y se hablaba de una historia de que unos argentinos se habían ofrecido a darle una pensión vitalicia de alguna manera a cambio, después de llevarse pues toda esa biblioteca, ¿no? Esas primeras ediciones, y también el material y lo que tenía él de laboratorio, ¿no? Y sus prácticas y tal, ¿no? Y al final parece ser que los argentinos no pudieron llevarse esa biblioteca. Sí, esa historia es cierta, porque algunas de las personas que tú mencionas en el libro, allegadas a él, pues al final hicieron acopio de esa biblioteca, ¿no? De esas primeras ediciones de Paracelso, de Geber, etcétera, ¿no? En fin, algunas de ellas con un valor realmente extraordinario que, según parece, tú acabarás de confirmarlo, fueron a pasar a subasta en alguna de esas casas de subastas tan prestigiosas de Inglaterra. Eso es así, ¿no, Jesús? Sí, es así, desgraciadamente es así. Vamos a ver, los últimos días de Guifreda fueron reconstituyendo un poco, porque es muy complicado de ver este personaje que fue su pretendido alumno y discípulo. Bueno, pues queda así, es muy complicado hablar con él. Efectivamente, es un argentino, por lo menos nació en Argentina, y luego viajó por muchos sitios. Carlos, y le voy a llamar Carlos simplemente para dejarlo así, era un hombre, y es un hombre duro, fuerte, marinero, mercante, de la Armada Argentina, vida difícil, que de repente leyó algunos libros de filosofía. Estoy hablando de 1860, 70, el gran boom del hippie, de la gente que iba a buscar las verdades, de los viajes con LSD, etcétera, etcétera. Este hombre empezó a vivir su vida, empezó a lanzarse a vivir una vida hippie, lo que conocíamos aquellos tiempos como hippie, un aventurero. Empezó a andar por los caminos, intentando contactar con sociedades, gente que le hacía meditación trascendental. Era cuando el gran movimiento hinduista, diciendo los grandes seguidores de gente hindú que
que vislumbraban un futuro diferente, una espiritualidad muchas veces mal concebida y mal digerida. Y este hombre, viajando primero por Sudamérica, entró en contacto con una sociedad que no sé si recordarán algunas personas, pero que existió, ya no, se llama la Gran Fraternidad Universal, aún existe algún ramal de ella. Gran Fraternidad Universal, potente sociedad espiritual, llena de señores acólitos que intentan captar lo más posible del personal, con fines no muy espirituales, más bien lucrativos. Bueno, pues este hombre subió en la Gran Fraternidad Universal y llegó a llegar a altos niveles de la Gran Fraternidad Universal. Y eso le confirió la posibilidad de ¿qué? Pues de viajar, de entrar en contacto con muchas personas. Yo estoy hablando con él y hoy en día es una persona ya mayor, o una persona ya con una cabeza desestructurada. Él dice que ha conseguido la piedad filosofal, que es el gran filósofo y todos los demás son mentirosos, etcétera, etcétera. Un discurso típico de una persona muy perdida en este mundo. Pero de alguna forma él subió en esa Gran Fraternidad Universal, fue grande y de repente entra en contacto con gente muy importante. Gente como una persona, pero bueno, importante en aquellos tiempos, se llama Marc de Crillon, que era un gran antropólogo, geólogo, que trabajaba en 50.000 historias en Venezuela. Él como gran jefe de la Gran Fraternidad Universal colombiana entra en contacto con él, hablan entre ellos, le indica su interés de conocer alquimia, él dice que es un gran conocedor de alquimia, él sabe todo, sabe de alquimia, sabe hasta tocino, como decía yo. Pero bueno, él se da el saber, que tiene todos los saberes del mundo, y que de alguna forma él empieza a dar cursos de alquimia. Y bueno, pues esa Gran Fraternidad Universal llega a España, y él es el maestre, o uno de los cabezas más importantes, y en la calle Narváez de Madrid, pues en su casa particular crea esa sociedad y empieza a dar cursos de alquimia. En esa época, pues poquitas personas. Son cursos de alquimia indicados para personas de poco conocimiento, y que se hablaba menos de alquimia y más de un proselitismo, de entrar en esa Gran Fraternidad Universal, la que era filosófica. Y allí se junta con otras personas. Se junta con un tal Mario y con un personaje conocido por ti, conocido por mí, porque hemos leído sus libros. Algora Corby. Sí, sí. El libro de Algora Corby es un libro muy venerado, por muchos alquimistas actuales. La tabla redonda de los alquimistas. Exacto. Y un libro muy difícil de encontrar y muy caro. Yo lo he leído, en la Biblioteca Nacional, no lo he conseguido, pero lo he tenido el placer de leerlo. Esos tres personajes son muy especiales, porque de pronto se reúnen, crean un pequeño círculo, Mario, Carlos y Algora, y dicen, se acabó. Vamos a ir al maestro a que nos ilumine. ¿Y quién era el maestro? Pues Cancellier. En ese momento, en toda Europa, la única voz que se oía era el discípulo del gran Fulcanelli. Cancellier era el alquimista que había hecho pues los grandes, y era conocido por todo. Entonces deciden irse con la mochila a cuestas. Y el símil que utilizo, y no es despectivo, pero porque a mí me gustó, había una historia que desde pequeño me encanta, que es Tres cerditos y el lobo feroz. Es la historia de esos tres cerditos, y que viene el lobo feroz y que sopla, y a uno le quita la cabaña que era de paja, etcétera, etcétera. Pues es un poco la historia, son los tres hombres que llegan allí todos compungidos, y llegan ante nada más y nada menos que el gran maestro Cancellier, que en principio su mujer, que era un hueso duro, se niega a recibirlos. Dice, oye, vosotros qué hacéis aquí, os de aquí a la mierda, Cancellier está muy enfermo y no quiero que vea estos tres piojosos que vienen todos mojados. En aquella era lluvia. Me contaba que estuvieron en una tienda de campaña durante 3 días esperando a recibir Cancellier. En 1980 Cancellier está ya en las últimas, a punto de morir. No le quedaba más. Savigny-de-Oise es la zona norte de Francia, húmeda, fría, llena de lluvias, y estos tres personajes se acercan. El único que sabía hablar francés es Mario, que es el que hacía traducción. Ni Carlos ni Algora conocía el francés de un nivel suficiente. Entonces se acercan y por favor, queremos el maestro, porque queremos que nos ilumine, porque estamos buscando la piedra filosofal y no lo conseguimos y estamos desesperados. Unos minutos. Y el pobre Cancellier, supongo que se apiadaría de ver a aquellos tres personajes patéticos en un momento, ¿no? Mojados, adheridos de frío, y decían, venid y os dejo hablar conmigo media hora solamente. Y hay una conversación, y en esa conversación dice, mira, muchachos, vosotros sois españoles o habéis español,
A que sí, como no os entendéis muy bien el francés y lo que digo, porque te lo estás diciendo a Marisa, mira, ir a un gran amigo mío, una persona muy especial que se llama Grifeda. Es el gran... Y está en España, está en Cataluña, es un catalán y es una persona muy importante. Entonces, ir a ese alquimista y él ya os dará una información y una iluminación, que es lo que buscáis, y le escribe una pequeña nota. Ya que sí, después de ver al gran Cancelier, que 2 años después muere pues en una enfermedad pulmonar grave, parece ser, no se sabe si es leucemia o una tuberculosis, no, era una historia, pero sufrió bastante, muere allí en Eguas, fue tétrico y demás. Bueno, pues estos personajes consiguen una carta a Grifeda y el propio Cancelier, con lo cual llegan allí a... Pero claro, los 3 personajes no, cuando salen de Francia, pues un personaje, Mario, se queda a trabajar en París. Algora no le interesa, él tiene otras visiones, él estaba traduciendo libros y publicaba muchas traducciones, se va a España, a su casa, bien, y el que queda es Carlos. Y Carlos dice, bueno, yo voy a verlo, Carlos está muy echado para adelante, es una persona que no se para ante nada, lo que quiere, y para conseguirlo hace lo que sea. Y se fue a ver entonces a Grifeda, y le entrega la carta, aporrea la puerta, Grifeda le abre, le mira, no le cree bien, dice que él no tiene discípulos, le suplica por favor que le ilumine, que él necesita una iluminación, y dice, bueno, vale, pues lo que puedes hacer es que ven por aquí y yo te doy alguna información, te voy dando unas informaciones. Entonces, en ese momento Carlos vivía en Madrid y todos los fines de semana se va a Barcelona, y pues ahí en Barcelona entra a la casa de Grifeda y empieza a hacer algunas cosas. Grifeda le deja su laboratorio, le hace hacer cristalizaciones y demás, pero dice, mira, esto de la alquimia para ti te viene muy grande. Yo creo que viendo la calidad humana y capacidad comprensiva de Carlos, vio que aquello no era posible, y dije, mira, te viene un poco grande, pero yo lo que te puedo enseñar es algo también muy interesante, que es la astrología y las ciencias mágicas, que son importantes. Carlos se enfada y dice, no, yo quiero la piedra filosofal, transmutar el plomo en oro y hacerme un hombre rico y poderoso. Grifeda, yo creo que en esos momentos estamos hablando de los últimos años de su vida, algunos achaques tendría, algunos me dicen que sí, que estaba paralítico, otros me dicen, no, Grifeda estaba en plena fuerza de salud, Grifeda estaba con un problema de enfermedad y lo deja hasta su muerte. Está allí, Carlos va a verlo todos los fines de semana hasta que un día pues se muere como tal, no va al entierro, no quiere saber nada, y lo que hace es llamar rápidamente a su compañero Mario, y entre ellos dos consigue una furgoneta, y lo que hace es cargar todo el laboratorio y toda la biblioteca en la furgoneta y llevárselo a Madrid. En principio lo lleva a Madrid. ¿A Madrid a dónde? A la casa de otro amigo suyo, una gran casa que tenía, un chalet enorme, en un lugar cercano de Madrid, y que es Algora. Y Algora me cuenta, sí, yo tuve en mis manos toda esa biblioteca impresionante de libros escritos en latín, enorme cantidad de libros, pero yo fui depositario de mi amigo Carlos. Yo fui simplemente un depositario. Yo no he quedado con ningún libro. Entonces, ¿qué hace Carlos? Pues viendo que no había conseguido la piedra filosofal y que no había visión de que la consiguiese, y viendo que la astrología no le importaba tampoco mucho, sí, hacía cartas astrales, pero es como el que hace cartas astrales pero no sabía interpretarlas, evidentemente, ve que en la biblioteca de su maestro es un gran potosí, ya que sí llama a otro personaje siniestro y rocambolesco de esta historia, que aún vive y que puede hablar con él, y que muchos escritores de 1800 que han escrito sobre libros de alquimia lo conocen. Es Luis Cárcamo, el editor. Este personaje, junto con Carlos, venden parte de la biblioteca de Grifeda. Lo venden en subastas, son libros incunables. Son libros que incunables no, son libros de ediciones originales. De Agripa, de Paracelso, de traducciones de primera mano, de Festugier, de todos. Y esto lo venden en las grandes subastas públicas que hay. Otra parte, Carlos llama, y eso es, al editor de una de las editoriales más importantes de Francia de temas herméticos, la Table Esmeralda, de Table Negon. Uh-huh. El editor llega allí, ve la biblioteca que hay y le propone darle un dinero. Entonces se coge parte también de los libros.
Carlos no le da todos, le da unos cuantos, no todos. Él recoge de allí y le da una buena cantidad de dinero. Y de esa manera los magníficos libros de la biblioteca de Grifera han ido desapareciendo. Los pocos que quedan, según me nombró, y no lo creo, dicen que están en Argentina, que los envió a Argentina. Creo que su familia en Argentina los ha quemado, los ha tirado porque no quiere saber nada de Carlos, tienen muy mala relación, pero de alguna forma han desaparecido, estarán algunos, él todavía los tiene. He podido ver de la mano de Mario alguno, como un libro de Svable sobre Egipto, primera edición del Cairo, 2 tomos. Schwaller de Lubitsch. Sí, Svable de Lubitsch. Sí. El libro sobre Egipto, un libro, lo vi, era primera edición, era el Cairo, hombre, ahora se puede conseguir de tal maneras, pero sí, yo creo que está desmembrada por todos los lugares. Evidentemente, ya la biblioteca son libros, son incunables. Lo que más me duele es saber que Grifeda guardaba una especie de relación epistolar con toda la gente y lo iba catalogando por personas, con Canceliet, con René Aló, con Delacroix Rouge, con muchas personas, y él guardaba una relación de todas las cartas que tenía. Evidentemente no eran mail, eran cartas. Sí. Él guardaba la relación y las conversaciones mantenidas en unos pequeños libritos. ¿Y dónde están? Pequeños libritos. ¿Están? Y esos libritos han desaparecido también. Qué es pena. lo más doloroso para mí. Qué pena que desaparezca una biblioteca como esa. De todas maneras, si conoces la tabla redonda de los alquimistas de Algora Corbí, sí, es evidente que necesitó, para hacer ese libro, porque es un tocho, es uno de los libros más apreciados en el mundo de la alquimia. Es muy apetecible y muy deseable leerlo, porque la verdad es que es un gran libro y tiene una importante bibliografía. Y para hacer ese libro, Algora Corbí tuvo que tener una buena biblioteca en sus manos para hacerlo. Y lógicamente ya se responde por sí solo, pues el haber podido hacer ese libro. Luis, yo le hice esa pregunta a Algora cuando estuve charlando con él. Oye, tú te apoyaste en la librería de Grifeda para hacer eso. Son traducciones de libros interesantes, pero evidentemente tuviste que hacerlo. Y él me dio una excusa. No, yo eso lo conseguí en la Biblioteca Nacional. Yo no lo hice en la Biblioteca de Grifeda. Evidentemente, conociendo a Algora, que es un personaje que le encanta, es personaje que le encanta los libros, la literatura, el leerlos, no creo que haya tenido a su mano esa gran cantidad de libros y los haya dejado escondidos todo el rato sin siquiera echarles una ojeada. Yo creo que en ese libro la tabla redonda de los alquimistas está plasmado algunos de las traducciones o de los libros que poseía Grifeda, estoy seguro. Hombre, un apasionado de la alquimia, le pones ahí todo un mogollón de libros ahí de alquimia, vamos, y es que se muere por ojearlos, por leerlos, por estudiarlos. Bueno, es que le puede el afán, eso te lo garantizo. Yo creo que sí. Yo lo hubiera hecho. Mira, Luis, yo lo hubiera hecho. Y tanto, y yo. Bueno, Jesús, y esa segunda parte del libro tan magnífica también, donde nos cuentas alquimistas actuales. Sí, he querido no desvelar, pero he querido un poco poner un poco a gente que no ha entrado en esta historia de la alquimia un poco el camino, ¿no? Porque claro, cuando entras y te encuentras con las vías, los tipos de alquimia, la espagiria, la boarchalquimia, la alquimia mágica, la alquimia no sé qué, la alquimia de no sé cuánto, llegas un momento en que yo creo que dices, estos locos que están haciendo, yo me pierdo. Entonces he querido decir, mire, cuando ustedes se acercan y hay algún practicante y empieza a saber lo que es, pues tienes que saber lo que es la vía que vas a elegir o que estás eligiendo, lo que son los alquimistas que dicen yo tengo tal vía y yo sigo una alquimia mineral. Cuando me acerqué a Medeiros, que es un gran alquimista portugués, y me enviaron un mail, no pude hablar personalmente, y me dicen, mira, yo no sigo la alquimia mineral, yo sigo una alquimia vegetal. Dubus es mi maestro y es lo que llaman la espagiria vegetal. Yo quiero un poco relacionar de que a veces con la palabra alquimia lo ponemos y lo hinchamos en todo, alquimia espiritual, alquimia mineral, y la alquimia es la alquimia mineral de todo el mundo, es la búsqueda de la piedra filosofal a través de un camino que es actuar sobre los minerales de una forma especial. Y esa alquimia es la que los clásicos alquimistas la siguen. Evidentemente que debajo de esa alquimia, o mejor dicho, por encima de esa alquimia, hay una filosofía hermética profunda que te da una visión del mundo muy diferente y que evidentemente el adepto que llega
es porque han tenido esa visión del mundo diferente, no es una visión de un químico de la Facultad de Química de Barcelona, no. Efectivamente, ellos, y lo dice Fulcanelli claramente, es decir, yo me vacío de todo mi conocimiento y empiezo a estudiar como un alumno otra química que es de la naturaleza, una técnica diferente. En eso he querido un poco dar la idea de que se dejen un poco de prostituir la palabra alquimia y la veneren un poco como una ciencia y un arte, tan válido como puede ser las matemáticas, la física, la química o la medicina. Primero en ese lugar. Y luego, pues como te dije al principio, a partir de nuestras conversaciones, de enlaces de Jesús Callejo, que me enlazó contigo, y de tus enlaces que me ha ido, un poco revelar que hoy en día existen alquimistas, que aunque no sean difundidos en televisión española porque no es interesante y son considerados como pequeños frikis, sería la palabra, pero no es verdad, son señores que dedican toda su vida, horas y tiempo y saber y esfuerzo a leer, a estudiar y descifrar los grandes arcanos que los clásicos han puesto como pequeños puntos para conseguir llegar a tu fin determinado, y que en eso se trata, en descifrar esas cosas. Yo respeto, y de hecho pues ahora hay algunos modernos como Mireille, una mujer alquimista danesa, pero existe también mujeres alquimistas españolas, es decir, que viven en la península, justamente en Granada, tú la conoces, sí. La encantadora Alicia, sí. y existen pues gente que hoy en día, pues como Arrizabalaga, el gran estudioso de la física cuántica, un ingeniero, uh-huh. que la conversación con él es íntimamente interesante, te cuenta sus teorías, sus grandes encuentros, sus visiones diferentes, como Puche Rial, que era un alquimista y de hecho escribió con libros y ahora está un poquito buscando otras cosas diferentes, como Giovanni, el gran alquimista catalán también, que está ahí, que está medio desconocido y que tiene una serie de publicaciones en su gran obra de traducción de textos alquímicos al castellano. Uh-huh. Hay un montón de... Y otros alquimistas que ya han muerto, han desaparecido y que me duelen. Yabir, el famoso Yabir de Almadrasa, un personaje, yo le llamo el Grifé andalusí, porque uh-huh. es igual, es la vida oculta de una persona que murió y que trabajó muchísimo por las cosas alquímicas, por el saber alquímico, ¿no? Gracias a Dios, Yabir dejó discípulos, dejó a Alicia y otras personas más, discípulos reales, discípulos verdaderos, aquellos que veneran al maestro, respetan al maestro y siguen la vía. Si tuvieron la suerte de tener un maestro, pocas personas tienen esa suerte, y de poder disfrutar de su saber. Bueno, pues eso es un poco lo que he definido en el libro. Bueno, tuve la suerte de conocer a Yabir, ¿no? Y también pues me inclino a seguir los pasos que tú estás dando, ¿no? Sobre este personaje y bueno, la verdad es que fue un gran estudioso de los sabios andalusíes, se enamoró del mundo andalusí, tanto se enamoró que al final se convirtió incluso al Islam, ¿no? Pero no al Islam que la gente está viendo hoy en día por la televisión, ¿no? Sino a una filosofía totalmente hermosa. Entrar en el mundo de la alquimia árabe también es extraordinaria. O sea que, bueno, te agradezco que hayas hablado de él. Sí, su personaje lo conocí, desgraciadamente yo no soy un experto y voy descubriendo, y eso es lo maravilloso cuando uno intenta hacer un manuscrito a través de Alicia. Ella me indicó y efectivamente rápidamente tiene un libro editado, fue un hombre excepcional también. Ya te digo que lo bueno de ese personaje es que no como Grifeda, que se quedó con un alumno que no le honoró, como digo yo, no le respetó, pero no, tienes una serie de alumnos y de seguidores que respetan su imagen, que la veneran, que siguen el trabajo con dificultad. El alquimista hoy en día está relegado, uno no puede vivir de eso, uno tiene que dedicarse a trabajar a algo y en sus ratos libres, y claro, la alquimia te absorbe mucho más, es la dedicación 100%. Por eso decir que los grandes alquimistas fueron gente que tenía su vida ya hecha, o tenían mucho dinero y se podían dedicar a ello, o eran curas que, bueno, pues de alguna forma vivían en su enclaustramiento y podían dedicarse horas y horas a la imitación y al estudio. Es una cosa, hoy en día es un arte que hoy en día materialista, hoy en día que eres
eres lo que tienes y lo que vales y no lo que eres capaz de hacer, pensar y realizar, es como absolutamente fuera de realidad. Por eso yo creo que cada vez se va tapando más ese, porque más la visión de alquimia, y se va dejando más como una panda de locos que no van a ningún sitio, porque cuando te acercas y ves que son personas reales en un mundo real que se dedican a una forma espiritual de alcanzar una verdad difícil y complicada, solamente puedo decir que mi respeto y mi admiración por ellos. Todos los que ha aparecido, desde tú, Luis Silva, hasta Alicia, hasta Puche Rial, Arizabalaga, Giovanni, y los grandes gentes que bajo seudónimos están, algunos desaparecidos como de la Rosa, un alquimista, Emilio de la Flor Rosa, que ya ha muerto y demás, y otros que continúan en su trabajo, pues mi máximo respeto, mi máxima devoción y un chapó por esas personas que en este mundo de que solo sirve lo que sale en YouTube o en Instagram o en esos sitios de redes sociales, ellos no están ahí, están en su trabajo cerrado y su trabajo diario, su trabajo espiritual más que material, y siguen creyendo en eso. Para mí es un grupo de personas muy, muy especial. Jesús, tengo la suerte de poder decir, ¿no?, de poder opinar que los alquimistas existen de verdad. El problema es que, claro, ¿cómo distinguir los supuestos alquimistas y cómo has elegido tú? Por ejemplo, un ejemplo muy claro, por ejemplo, ¿qué viste tú? No intento catalogarlos, no intento ver si son buenos o malos. Hombre, yo te diré que hay un personaje que todo el mundo que siempre le nombraba, he intentado ponerme en contacto, pero vamos, que le atacaban al cuello porque era un sinvergüenza simplemente, que se aprovechó. El famoso Simón H. El famoso Simón H, en su momento en que había muchas personas que estaban trabajando, él salió un poquito a la luz y dijo: yo os puedo iluminar, yo sé todo, yo soy una persona que he conseguido muchas cosas, venid aquí, que yo os voy a enseñar. Y como aquella máxima de que personas que se encuentran en un estado difícil de encontrar, porque este camino es doloroso, difícil, frustrante. Yo he visto personas que se frustran muchas veces y que de alguna forma hay momentos en que se caen con todo el equipo, no puedo, no sé cómo seguir, qué me pasa. Pues se engancharon a estos grandes popes o visionarios del mundo, como este una persona totalmente sin escrúpulos que los vendió, los hizo perder dinero, los hizo perder tiempo y perder salud, porque además sublimaba el mercurio de forma arcaica y demás. Simón H. fue el gran malvado en su época, todavía está por allí, todo el mundo conoce quién es, el famoso Pejime, sabe quién es y tiene algunos discípulos que les avalan, pero es una personaje que se vio que fue el gran mentor de la química, que arrastró la palabra alquimia por el lodo. Pero sirvió para una cosa que a mí creo que muy interesante, porque de todas grandes gracias ha alguna pequeña virtud. Y es que esas personas que se unieron a Simón H., al ver que este era un patanatas, que no servía para nada, pues ¿qué hicieron? Entre ellos se reunieron. Y bueno, pues formaron los pequeños clanes o pequeñas reuniones alquimistas de personas que se interesaban de una manera seria y formal y que de alguna forma querían compartir experiencias. Y bueno, pues ahí tienes Puche, que luego hizo aquel libro de La Vía Seca con otros amigos y que todavía sigue conversando, y Arizabalaga, que forma parte de pequeños clubes exclusivos, ya no tan abiertos, pues que evidentemente la alquimia no permite ser un club abierto a todo el mundo, solamente aquellas personas que demuestran verdaderamente su interés y que no es de una forma de monetaria, sino de una forma altruista, y que aunque no son conocidos o conocidos por muy poquitas personas, preservan la luz, preservan esa llama del saber alquímico. A mí eso me parece maravilloso, simplemente. Jesús, ahora que estamos y que no nos escucha nadie, ¿qué vistes en Luis Silva para incluirlo en tu libro, nuestro compañero? Luis es especial. Luis es... Uy, ahora lo que salen los colores. Es un hombre bueno. Es un hombre bueno. Es decir, hoy en día encontrarte un hombre bueno y servicial y amable, pues yo que he vivido mucho, me resulta difícil. Y la primera vez en Atocha que contacté con él, me senté, dije, este es un hombre bueno. Y sentimos un feeling especial. Es decir, y es el hombre que no tiene ninguna maldad, que te cuenta las cosas tal y como él las vive, como él las siente. Te cuenta
cuando estuvimos en una reunión. Es decir, Luis Silva, claro, hoy en día dice, no, Luis Silva es uno de los alquimistas más interesantes que hoy están vivos y estudiosos. Tal es así que, bueno, en el último congreso de Lyon de los grandes alquimistas, que yo lo nombré en el libro, en el que estaba la crema de los que han quedado franceses, empezando por Patrice Rivière, estaba él, único español catalán, ahí, delante. Y estuve hablando, y muchas personas nos miraban con unos ojos abiertos, y yo, que estaba con él, yo soy el traductor, evidentemente no era nada, pero le ayudaba en las traducciones, y me venían luego mal diciendo, oye, que yo quiero contactar con Luis, que a mí me interesa, por favor, que venga aquí, que me enseñe. Y las pausas del café en aquel congreso, nos sentamos Luis y yo hablando de lo que había, y de repente aquella multitud de más de 90 personas agrupándose encima de nosotros, preguntándonos constantemente, oye, ¿y esto qué es? ¿Y esto cómo lo haces? Y Luis, en vez de decir como un Patrick, se callaba, sonreía, y bueno, pues en YouTube, en el próximo vídeo, Patrick lo contaba, sacaba un papel de servilleta y empezaba a hacer los gráficos, y iba contando cosas, y con toda humildad y con toda normalidad. Y claro, pues para los franceses eso era fuera de la realidad. Los alquimistas franceses son youtubers, son followers, son gente que no te dice nada, no te comenta nada, y si te comenta 4 cositas, y si te dicen algo especial, fue como Patrick, que bebió dos garrafitas de vino y empezó a hablar por los codos, pero poco más o menos. Y son gente que, oye, que te dice que ha conseguido la piedra filosofal, evidentemente no, o que te dice que está trabajando desde hace 30 años, y cosas así, y sin embargo no te dice nada, no sigue nada. Luis Silva es el alquimista por antonomasia que yo creo que se merece en su momento un libro, más adelante yo creo, y creo que es una persona a tener en cuenta porque además de conocer a muchos, es una persona a tener en cuenta porque no es el alquimista huraño que no va a decir nada y que se queda con todo, sino que simplemente él nombra lo que hace clara y diáfanamente, y tiene sus discípulos, y tiene gente que, como yo, le queremos muchísimo. Para mí su amistad es algo que me llena de orgullo, simplemente. Pero que me van a salir las lágrimas ya, de verdad. Yo sé que tú eres muy especial. Que nos tocó la lotería yéndonos a Lyon, que ha sido una experiencia, yo creo que vital, por muchos sentidos, ¿no? Desde la propia, te agradezco, ¿no?, enormemente haber sido un puntal, ¿no?, para haber ido a Lyon. Sin ti no hubiera sido lo mismo, es evidente, porque mi dominio del francés es muy limitado, pero si recuerdas, fue una conferencia basada en la humildad, en la sencillez y en el recordar a todos aquellos personajes que andaban por allí, que los alquimistas somos filósofos, ¿sabes? Es decir, que no somos alquimistas en realidad, sino que somos filósofos, y ser filósofo implica, pues, el estudio de otras cosas que no son meramente el estudio de los secretos naturales, ¿no? Implica una ética, implica un conocimiento de temas espirituales, y bueno, la verdad es que tuvimos la gran suerte de caer bien allí en Lyon. Y bueno, yo lo tengo como una de esas experiencias que no voy a olvidar nunca, ¿no? De que un alquimista español pues sea convocado para participar en un congreso con los grandes alquimistas franceses, pues la verdad, el que tiene un poco de nociones de alquimia y sabe que la creme de la creme está en Francia, pues bueno, no, es además de un honor, fue una experiencia extraordinaria, Jesús. Sí, absoluto. Yo solamente apuntalar, imaginaros, yo cuando entré en pues si uno coge internet aparecen los grandes nombres, imaginaos que hay un Pascal Bouchet o un Bernard Chauvier. Bernard Chauvier fue discípulo directo además de Cancellier, y tenía una familia junto con Cancellier, y estuvo hablando con el autor del Retorno de los Brujos, y que dijo muchas cosas, uno de los grandes. Jacques Vergier. Jesús, ¿te estamos perdiendo? Sí, Patrick Rivière o Mohamed Ali. Sí, acércate al micro, Jesús. ¿Sí, me oyes ahora? Ahora sí. Te perdemos otra vez. Sí, me perdéis otra vez. Es la conexión ya. Oye, ¿ahora me oís mejor? Bueno, te oímos mal. De todas maneras, estamos también a punto ya de acabar. De acabar, Jesús. Que tenemos que dar paso a una sección. Ok, perfecto.
Muy bien, pues hasta aquí Jesús Ejido, muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? Este ratito, seguramente volveremos a hablar contigo. Y recordad, Guifreda, el mago de Barcelona. En Amazon pueden encontrar el libro y sin duda es un gran libro, sin duda para explorar a este personaje tan característico de Cataluña, ¿no? Y de la alquimia. Sí, bueno, es un libro básico para conocer pues esas aventuras que hemos estado tratando y sobre todo cómo está la alquimia de España a día de hoy. Así que Jesús, un abrazo muy grande. Te dejamos porque pasamos a sección, nos vamos justos de tiempo y además que no te oímos bien. O sea que cuídate muchísimo, estamos en contacto. Un abrazo, Jesús. Y ahora lo que estamos escuchando de fondo, sin duda es una auténtica maravilla. Estamos hablando de Sacred Geometry, música de la geometría, ¿no? Cómo hacer matemáticas y geometría y hacer música con todo ello. Y para esto vamos a poder hablar con Jezabel Martínez. No sé si está ahí al otro lado escuchándonos. Hola, sí, ¿qué tal? Jezabel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por invitarme a vuestro programa, chicos, un placer. Bueno, todavía me acuerdo que te tenía enfrente, estabas tocando el violín y yo me puse a meditar. ¿Te acuerdas? En Madrid, en el Congreso, sí, hace unos días. Hace muy poquito. Hace muy poquito, la verdad que fue un placer estar escuchando pues historias de caballeros de la tabla redonda, ¿no? Del rey Arturo y bueno, cómo tocas el violín, ¿no? La verdad que te lo agradezco de corazón, muchas gracias, ahora que tengo la oportunidad de dártelas, porque como te fuiste corriendo y eso, y no pudimos hablar mucho, pero bueno, fue un regalo del cielo poderte escuchar, que lo sepas. La vida del músico tenía que tocar en otros sitios y por suerte no coincidieron ambas actuaciones, pero sí me tuve que ir corriendo. La verdad es que yo hoy quiero que los oyentes pues sientan un poco lo que yo sentí, ¿no? Porque al principio, bueno, nuestro encuentro fue un poco diferente, ¿no? Porque estuvimos comiendo uno enfrente del otro y había pasado algo con dificultades y yo la verdad no tenía ni idea, francamente, Jezabel, de quién eras. Claro, luego empiezas a escuchar después cómo tocabas el violín, esas historias. Luego vas rascando y vas descubriendo, hombre, que haces música a partir de la geometría sagrada. Y luego también, por supuesto, un nuevo disco que está muy candente, hablaremos también después de él, ¿no? Con Quinia, esa música celta que nos lleva a todos, ¿no? A bailar, a disfrutar y también a nuestros antepasados, ¿no? Esas cosas tan cercanas que tenemos por dentro. Y no sé, está sonando de fondo una canción que es Aureum. Cuéntanos un poquito este proyecto que iniciaste tú con Geometría Sagrada. ¿Cómo se hace música a partir de la geometría sagrada? Pues en realidad no es tan complicado porque la música es pura matemática. Entonces la relación del número y de la geometría, que es digamos el número en el espacio, ¿no? Está íntimamente relacionado con la música, que es pura matemática. Y entonces vemos en el mundo artístico, en la escultura, en la arquitectura, en la pintura, esa relación de las matemáticas, de la armonía, de la pura geometría plasmada en ese arte. Entonces, ¿por qué suena extraño el relacionar esa geometría con la música? Es algo, siempre que presento el disco a la gente es como que le sorprende, pero en realidad es lo más elemental del mundo. Entonces este disco intenta recoger esa idea de que hay una relación intrínseca entre el universo, que también es pura armonía y pura matemática, y también pura música, la música propiamente dicha y toda la armonía de la geometría y de la aritmética. Todo está relacionado. Y claro, estamos escuchando ese número áureo, ¿no? Ese famoso número áureo que está prácticamente en todas las cosas, ¿no? En geometría. Sí, y en nuestro propio cuerpo humano. Sí, sin duda, alguien que también sabe mucho de geometría y de figuras especiales que están en la naturaleza es nuestro alquimista Luis Silva. Bueno, ahora le puse, bueno, el prefijo a quinia, ¿no? Y casi sale a alquimia, ¿no? Sí. Bueno, pues eso no irías muy desencaminado, porque cada concierto nuestro es una especie de ritual alquímico. Lo que pasa que la gente, yo creo que no se da cuenta, solo lo siente. Bueno, es música para sentir y música para percibir y emocionarse, sí. Y incluso meditar, ¿no? Y
Y bueno, la verdad es que sí, como decía Cristóbal, ¿no? Estamos más acostumbrados a ver, por ejemplo, la geometría sagrada en la arquitectura, en la pintura, ¿no? En obras de arte. Sí. Pero claro, ya entrar, ¿no? En la música de las esferas de Pitágoras, ¿no? Y Sí. meterle ahí una geometría o el número phi, ¿no? A la música, la verdad es que realmente es extraordinario, teniendo en cuenta que ese número áureo o esa geometría sagrada expresada en las obras de artes es porque es un canon de belleza, claro. Por eso nos gusta de alguna manera ver esas obras de artes con esa sintonía geométrica, que aunque no la percibamos, realmente algo en lo exterior parece ser que sí, que realmente lo siente, ¿no? Y percibirlo a través de los oídos mediante la música, eso tiene un plus más. O sea, imagínate, Claro. ¿no? Es extraordinario, o sea que realmente... Oye, y explícanos esto de los hercios, ¿no? Porque tocas a 432 hercios. ¿Eso qué tiene que ver con las ondas cerebrales esto? A ver, pues efectivamente este disco está completamente afinado a 432 hercios y es una afinación un poco controvertida que se ha puesto de moda últimamente, pero ya existía en el barroco, o sea que no es nada que no se haya inventado, ya existía. Y se dice que esta afinación entra en relación con las famosas resonancias Schumann, que equilibra y armoniza porque entra en consonancia con la vibración de la Tierra, en fin. Eso yo cuando empecé a componer el disco no lo tenía muy claro, entonces el disco propiamente dicho es un experimento, ¿sabes? Vamos a afinarlo todo a esta afinación y a ver qué pasa, a ver qué resultados hay. Si es verdad que hay un cambio que se sienta entre la afinación a 440 y a 432. Y entonces cada vez que la gente adquiere mi disco, pues yo siempre les pido que me cuenten qué han sentido, sus experiencias, sus sensaciones, y en general son muy buenas. Es cierto que ha pasado como a un par de personas solo, que es muy poco en realidad para todas las personas que han escuchado el disco, que han sentido molestias en algunas canciones, pero en plan molestias de vértigos, dolor de cabeza, así, pero solo al escucharlas por primera y segunda vez. Una vez que se acostumbran a escucharlas, ese malestar desaparece y se sienten mucho mejor. Entonces, bueno, yo sigo todavía teniendo dudas de si esa afinación marca la diferencia respecto a la 440 o no, porque hay melodías maravillosas de Bach, de Mozart, de Vivaldi, afinadas a 440 con las orquestas actuales, que son maravillosas y te generan también un estado de bienestar. Entonces lo que creo que hay que hacer es seguir investigando, porque el campo de la música relacionado con el bienestar a nivel corporal, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel espiritual es súper interesantísimo. Bueno, sin duda en el campo de la historia, a lo largo de la historia, ¿no? Se ha buscado esa transformación interior, sin ir más lejos, por ejemplo, en las catedrales, por ejemplo, o en los claustros de los monjes, también cuando cantaban los monjes este canto gregoriano, por ejemplo, también dicen que transforma de alguna forma el alma. No sé si este canto gregoriano estaría a 432 o a 440 hercios, ¿no? Pero esos sonidos a lo largo de la historia se han ido buscando de alguna forma. Pues sí, bueno, en la Edad Media era todo un popurrí de afinaciones y no había nada estandarizado ni establecido. Entonces podría ser, en cada monasterio podía haber una afinación distinta, eso dependía de cada monje, ¿sabes? No había una referencia. Y ya la afinación a 440 se estandariza a principios del siglo XX por un poco, pues como la moneda única, ¿sabes? Por un poco que todo el mundo hable el mismo idioma, todo el mundo pueda tocar a la vez y todo el mundo se entienda. Mira, hay una cosa que ahora mismo que también... No sé si tú tienes más información, porque he leído, es posible que Joseph Goebbels, el nazi, ¿no? Digamos, sí, hizo un decreto que fuera 440 hercios y a partir de ahí fue este decreto. Yo no sé si es más alguna mentira, fake news de estas que llamamos hoy día, o que de verdad tú tienes información que fue Joseph Goebbels. Sí, a ver, yo eso también lo he leído por internet, nunca lo he visto fuera de internet en ninguna enciclopedia, ni en ningún libro, ni nada. Y sí, lo que se dice, que no sé si será leyenda urbana, es que eso es un poco extraño, porque es como que lo puedes leer en distintos sitios, pero no acaba de quedar confirmado, ¿sabes? Y que sí, que parece ser que Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, en 1940 en el Conservatorio de París, hizo una imposición por la cual estandarizaba ya la afinación a 440 hercios, para, como estaban en periodo ya bélico, en plena Segunda Guerra Mundial, entrando, pues para aumentar esa agresividad y ese belicismo.
Yo no sé si eso es cierto, pero sí que es cierto que esa leyenda urbana circula. Si es real, pues no lo sé. Yo nunca lo había... Y es muy interesante. Sí, sí. O sea, sí que es muy interesante porque los nazis, bueno, ya sabéis, y sabréis, sobre todo por los temas que trata vuestro programa, ¿no? La relación del ocultismo con el nazismo es muy extraña, y entonces el uso que le daban a la música para sus fines también, sobre todo a la música de Richard Wagner, y toda la mitología que llevaba consigo misma, que era una exaltación de los mitos germánicos, ¿sabes? Y entonces, vamos, que sabían ahí las cosas, sabían cómo manipular a la gente, y el sonido y la música era una forma de manipulación también. Vamos, ahí podemos ver que la música puede sanar o puede ser utilizada como arma, ¿sabes? Como un arma de control, de sugestión, de manipulación. Es muy interesante. Bueno, es que de hecho en las muchas guerras siempre se ha utilizado, por ejemplo, los instrumentos musicales que iban delante, las gaitas, por ejemplo, los tambores que a veces hemos visto para animar, digamos, y también, digamos, a que el enemigo se sienta de alguna forma inferior con esos grandes sonidos, ¿no? Sí. Para asustar, en plan, se utilizaban esos instrumentos de viento y de percusión, sobre todo. Bueno, siempre se ha dicho que la música es capaz de amansar las fieras. Sin embargo, la música es capaz de exaltar, ¿no? Y de poner, bueno, fíjate, ¿no? La música máquina, etcétera, ¿no? Esos estados, ¿no? De excitación que puede producir en una persona, ¿no? Luego la musicoterapia, es decir, ¿qué fuerza tiene la música? ¿Qué fuerza tiene la música para entrar dentro de nosotros y causarnos todas estas cosas, ¿no? Yo creo que algún día, no sé qué piensas tú, pero creo que algún día encontraremos el truco de sanar a través de la música, es decir, a través de la vibración. Sanar por vibración. ¿No Pero crees? eso no es nada nuevo, en realidad. Eso ya se hacía en el antiguo Egipto y en la antigua Grecia. Y se utilizaba la música de lira para sanar estados de depresión y de problemas mentales. Y entonces lo que pasa es que es como que esas raíces tan profundas ya se han olvidado y se han perdido en nuestra época tan tecnológica. Y de alguna forma habría que volver atrás y recuperar toda esa sabiduría de nuestros ancestros. Sí, bueno, desde luego eso que me comentas, ¿no? Fíjate, se traslada incluso al mundo de los árabes, y los árabes pues son muy aficionados pues a las fuentes, ya sabes, al agua, ¿no? Al correr del agua. Y cuando tenían enfermos mentales, los cogían y los ponían junto a una fuente o junto a un río para que escucharan, porque ellos decían, en su mente decían, bueno, tiene una mente caótica, está en caos, hay que darle orden. ¿Y qué orden le podemos dar mejor que no sea el orden natural, ¿no? El fluir del agua, por ejemplo, ¿no? Claro. Fíjate, ahí es una forma de musicoterapia también, claro, de vibración de sonido y de moléculas moviéndose. Ya estamos otra vez ahí relacionando arte, ciencia y matemática. Hay personajes a lo largo de la historia, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, ¿no?, que dicen muchas veces que incluso a través de la música entraban en estados de conciencia alterados. Sí. ¿Has estudiado todas estas cosas, Jezabel? Sí, sobre todo la figura de Hildegard von Bingen, que seguro que la conoces también, una mística alemana de la Edad Media. Hicimos un programa de ella, sí. Con una experta sobre Hildegard. Con Georgina Rabasó, que hizo una tesis doctoral fantástica sobre ella también, y es un personaje, la verdad, fantástico. Oye, ¿y nos cantó además, aquí? Eso, ella sabía relacionar todo, porque al final todo está relacionado. Sabía relacionar desde el conocimiento de las plantas para mejorar la salud, la espiritualidad, el misticismo y el uso de la música. Entonces sus composiciones, que son de estilo canto gregoriano pero con voces femeninas, son magistrales. Yo desde luego os las recomiendo a todos, y sus melodías me han inspirado a la hora de componer muchísimo. De verdad que es algo increíble, ¿no? Como tú, aparte de hacer todo esto, que haces también con la música, haces matemáticas, que haces estas composiciones, ¿no?, que intentas trasladarnos el alma, ¿no?, y jugar un poquito con los efectos que tiene la música. Y es sin duda un estudio a largo terminio, ¿no?, con lo que nos va pasando. Yo te tengo que confesar una cosa. Yo he escuchado un poco todas las canciones, y las tres que más me han llamado la atención han sido el número áureo, que hemos escuchado primeramente, el número pi, que también nos explicarás un poquito, y esfera. Fíjate, pues mira, a mí siempre me ha gustado más la siguiente, la espiral, porque además el origen del disco surgió con esa canción justamente. Pero sí, el número pi es preciosa y es de las que más le gusta a todo el mundo. Y claro, porque por ejemplo, la esfera, ¿cómo hiciste la composición exactamente? ¿Haciendo las matemáticas a través de la esfera?
Explícanos un poquito a los oyentes cómo hiciste para que quedan estas notas tan maravillosas que estamos escuchando. Pues me inspiré en la esfera no solo para la melodía, sino para la armonía y el ritmo. Entonces, también en algunas canciones es un poco libre, es lo que a mí me inspiraba. Entonces, por ejemplo, para la esfera utilicé el compás de 4x4, que es como un compás básico y muy redondo. Entonces, la esfera es un elemento básico de la vida. Tenemos ahí los planetas, ¿no? Y vivimos en ello, y eso está en el universo en todas partes. Entonces eso me inspiró pues yo lo sentía ahí como muy esférico, muy redondo. Por eso ese tema tiene como esa sensación de unidad y de ciclo también. Parece que estás recorriendo algo circular, esférico completamente. Bueno, me está viniendo a la mente, perdón, fíjate, el inicio del evangelio esotérico por excelencia que tenemos en la Biblia, que es el de San Juan, ¿no? Dice, al principio era el verbo, y el verbo era Dios. Es decir, el verbo, la vibración, la palabra, claro, en la India dirían el om, ¿no? El inicio de todo es como una vibración. Esa vibración luego, de alguna manera, se convierte en materia, ¿no? El espíritu se convierte en materia. Antes hablabas, ¿no? Tienes una obra que se llama Espiral, yo no sabía, ¿no? Pero espiral viene de la raíz pir, y pir significa fuego, significa espíritu. Exacto. Es decir, o sea, está relacionando, o sea, tu música es espiritual, sin duda. Espiritual, otra vez fuego. Espiral, fíjate, cómo se relaciona en espiral con espíritu, ¿no? En fin, con pir, fuego. Claro, y el fuego podríamos decir que es como la energía que alimenta la materia y le da vida, ¿no? Sí. Entonces, es otra vez, es como que el estado superior de la materia es el espíritu, con lo cual volvemos otra vez. Es la chispa vital que lo mueve todo. Esa relación de lo físico, que sería la matemática pura, ¿no? Y lo intangible y lo espiritual, ese otro plano, que sería ya la pura vibración, que sería el sonido e incluso el pensamiento, ¿sabes? Son todo vibraciones. Y bueno, Jezabel, yo quiero ahora también que nos expliques otra faceta, pero antes de eso vamos a escuchar una canción. Gabri, por favor. Vale. Jezabel, yo creo que todos los oyentes conocen esta sintonía, ¿no? Y es una pieza de un nuevo disco de Quinia. Cuéntanos un poquito esta música celta, este nuevo grupo, cuéntanos. Hombre, nuevo no es, porque ya llevamos activos desde finales de 2014 y este tema que está sonando es una versión nuestra de la serie de Juego de Tronos. Me ha sorprendido que justo hayas elegido este para ponerlo, porque eso es una adaptación. Y nada, esto forma parte del primer disco, que es un viaje por las tradiciones celtas y también por una reinterpretación de melodías celtas adaptadas al cine y a la televisión. Entonces tenemos un par de covers, uno es este y otro la banda sonora del Último Mohicano, y el resto son canciones tradicionales muy bonitas, sobre todo de Irlanda, pero también alguna de Inglaterra, que hemos reversionado y readaptado. Y ya el concepto de nuestro segundo disco es totalmente diferente. Nuestro segundo disco saldrá a la luz dentro de unos meses, y ya son temas compuestos 100% por nosotros, 100% originales, y que exploran un poco los ambientes de la cultura celta y medieval. Se adentra un poco en el mito, en la fantasía. Entonces cada canción recordará a personajes míticos, a una taberna, que es el tema de nuestro videoclip Drink for the Fallen, que es para beber, es un brindis a los caídos que buscan la libertad y el negarse a ser esclavos. O sea, tiene ahí su punto reivindicativo también. Y hace poco estrenamos también otro tema basado en la pirata irlandesa Grace O'Malley. Tiene ahí su punto histórico también, que podéis escuchar en YouTube. Muy bonito. Y entonces cada tema del disco se explorará pues a un personaje mítico, un ambiente, pues va a haber ahí bosques, leyendas, barcos piratas, tabernas, y va a ser un viaje pues a lo más profundo de la cultura celta. Si nos permites, vamos a conocer la historia de Morrison's Geeks.
Bueno, qué cambio, ¿no? Con la otra canción, la verdad es que tiene un ritmo que enamora, un ritmo que te dan ganas de bailar, ¿verdad, Luis? Sí, es lo que decíamos, ¿no? Que la música es capaz de ponerte en una situación de meditación, como de ponerte en una situación de excitación sana, como de ponerte en una forma de excitación insana, ¿no? Es curioso cómo afecta la música tan dentro de nosotros, ¿no? Afectando a nuestro ser interno, ¿eh? ¿Qué nos puedes contar de esta canción, de esta historia? Pues esta canción sí que tiene es muy tradicional, es una giga tradicional irlandesa. Entonces el ritmo de giga sí que es una danza, entonces incita a bailar a ese movimiento, a ese ritmo. Y lo que tiene de interesante, que lo relacionaría con la música de mi disco, es que es cíclica, entonces son temas cíclicos que se van repitiendo. Eso lo podemos encontrar en la música chamánica de todas las culturas, que todo lo que es cíclico y repetitivo, que tiene un patrón, genera un estado entre meditativo y de trance. Y qué casualidad que lo encontramos también en una danza irlandesa. Porque es que, claro, estas danzas ancestrales, ¿no? Porque la música celta tiene algo sin duda especial. ¿Qué vistes, Jezabel, en la música celta? ¿Qué vi? Pues muchísimas cosas. Desde siempre me ha gustado mucho y me ha llamado mucho la atención. Y luego el concepto celta abarca muchísimo música tradicional de muchos países, muchísimos conceptos, desde melodías más alegres, melodías más tradicionales, melodías más místicas, más espirituales. Entonces es que es un campo amplísimo. Y da para investigar muchísimo, para inspirarse muchísimo. Y sobre todo esa música celta que llamamos, ¿no? De alguna forma son las raíces de nuestros ancestros del oeste de Europa. Entonces eso conecta con nuestras raíces más primigenias, con ese mundo druídico, esa conexión con la naturaleza, con el mundo de las hadas, de los elfos, con ese mundo feérico. Entonces esa sería como la otra parte, la parte sagrada y espiritual. Y sobre todo esa relación con la naturaleza y ese respeto por la naturaleza. En fin, lo tiene todo, vamos. O sea, quizá el inicio de todo esto, a mí me encanta la música celta, y bueno, me voy a hacer fan tuyo o vuestro, porque la verdad es que me encanta lo que estoy escuchando. Todas las cosas que ha puesto aquí Cristóbal, que le ha dado al técnico, a Gaby, la verdad que me están encantando, y vamos, que te digo que de verdad, de corazón, que os voy a escuchar y mucho, ¿no? Me venía a la mente cuando hablabas de ese sonido repetitivo, ¿no? Que viene ya del ancestro, el tam-tam, ¿no? O sea, el tam-tam, ¿no? O sea, parece que sería lo básico, ¿no? Es decir, hay una madera, unas manos y hacer repeticiones, ¿no? Y esos bailes y esa gente en esas tribus africanas entrando como en trance gracias a un sonido repetitivo. Los mantras. Fíjate, y el más básico que llevamos siempre con nosotros es el latido de nuestro corazón. Claro. Entonces ya empezamos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, a escuchar un ritmo repetitivo y cíclico, el latido del corazón de nuestra madre. Entonces, ese golpe percusivo rítmico, ya te digo, se ha utilizado desde la antigüedad por los chamanes para entrar en estados alterados de conciencia y conectar con ese otro lado. Entonces ya vemos otra vez la relación del sonido de la música para buscar, ¿no? Una vía para buscar el más allá, la verdad, acceder a estados superiores de conocimiento, a inspirarse, en fin, vamos, que es maravilloso, y aquí hay para tirar del hilo muchísimo. ¿Sabes cómo suena el corazón? A través de un estado meditativo y que llegas a escucharlo. Sí, claro. Hace ¡bum! Sí. Y sale la sangre totalmente impulsada. Es una experiencia que no olvidaré nunca. La verdad es que también fue pura música, es decir, es curioso, ¿no? En fin, bueno, la verdad es que bueno, la música, ¿qué decir de la música, no? Que viene ya de las musas, ¿no? De la palabra musa, ¿no? De ahí viene la palabra museo, que es donde nosotros guardamos lo más precioso, ¿no? De nuestra historia, y las musas, ¿no? Que son las inspiradoras, ¿no? Esas hadas que decías, o esas divinidades que de alguna manera nos inspiran, ¿no? De hecho, es que para hacer esta música, Jezabel, hay que estar inspirado. No puedes hacer una música así completamente. Sin más. No solamente es matemática, tiene que haber algo, ¿no? Tiene que haber la parte del autor, ¿no? La parte del que la crea, ¿no? Su esencia ahí, su espíritu, ¿no? De alguna manera. Además, fíjate ya en este estado que tienen los artistas de sea componer o pintar o crear una coreografía, ya me he dado cuenta de que justo el momento lo que llamamos inspiración es como un estado de vacío y calma mental, o sea que tendría que ver un montón con la meditación, con la filosofía oriental, de estar en un estado en el que estás equilibrado en tu centro, y de repente hay como un silencio, y de repente de ese silencio empieza a surgir la música en tu cabeza, y claro, no te queda otra que copiarla y plasmarla, porque es que esto a mí me ha pasado, sobre todo con este disco, que ha sido alucinante, escuchar esa música en la cabeza entera, entonces no tener más que copiarla, porque estaba ya hecha, ¿sabes?
es conectar... Es una inspiración brutal. Es conectar con la fuente, en realidad. Sí, porque es que lo que me estás contando... Bueno, hemos hablado muchas veces en este programa, ¿no?, con esos estados no alterados de la conciencia, y por ejemplo de personas como Ramon Llull, ¿no? Sí. Que de repente, un buen día, recibe algo, con la mente en calma, y se pone a escribir más de 200 libros, creo recordar. Sí, tiene una iluminación y entonces a partir de aquí algo le pasa a las neuronas y a partir de aquí se vuelven sabios y empiezan a escribir como locos. Bueno, y Legarda von Bingen, que tenía sus estados de éxtasis. Las personas que han tenido éxtasis son sabios, luego son capaces de escribir o de hacer composiciones musicales. En fin, es realmente extraordinario, ¿no?, lo que le puede pasar a una persona que se ilumina o una persona que conecta con esa fuente que tú dices, ¿no? Y que la verdad es que me ha hecho mucha gracia, ¿no?, ilusión escucharte decir que tú recibiste esa música, ¿no? O sea, te ha sido regalada de alguna manera. Y fíjate, ahora que has hablado de Ramon Llull, el caso, por ejemplo, de Hildegard von Bingen, desde el principio de su vida era una buscadora, ¿no? Y ya tenía todo ese interés por el misticismo. Ajá. Pero a Ramon Llull y a otro místico como San Agustín de Hipona, por ejemplo, en su juventud eran unos bala perdidas y unos jetas. Entonces tenían cero inquietud y de repente fue como un golpe, una conexión repentina, algo les cambió y de repente conectaron con todo ese mundo místico y cambiaron radicalmente. Sí. Es muy curioso. San Agustín, que es uno de los máximos representantes que nos habla del amor, ¿no? Dice, ama y haz lo que quieras. Y haz lo que quieras. Por ejemplo, ¿no? Dice, el amor es la medida de todas las cosas, ¿no? Así amas, así mides, ¿no? O sea, es decir, realmente son extraordinarios, ¿no? Son personajes realmente fuera de lugar, ¿no? Bueno, Jezabel, por desgracia tenemos que ir dejándolo aquí. ¿Nos puedes informar un poquito si vais a hacer más conciertos? ¿Dónde podemos encontrar los discos? Sí, pues qué pena que se acabe el programa porque estaba disfrutando muchísimo. Y nosotros también. Y nosotros también. Un día vendrás, por más tiempo, por lo menos hora y media que podemos hablar largo y tendido. Que sí. Y tanto que sí, está súper invitada. Jezabel, faltaría más. Sí. Pues nada, sí, para entrar en contacto tanto conmigo como con Quinia, que es el proyecto paralelo de música celta, que somos 5 músicos, pues el otro día, por ejemplo, hicimos un concierto por San Patricio, que es una fecha impresionantemente importante para los irlandeses. Entonces hicimos un concierto impresionante en Alcalá de Henares, en una sala muy grande, que se llenó a reventar, y eso fue una fiesta tremenda. Y ya la próxima cita importante es en Toledo, una ciudad que no está elegida al azar, es una ciudad muy mágica, muy sagrada, entonces la hemos elegido adrede para presentar nuestro próximo videoclip, que también tiene mucho que ver con los animales sagrados, el misticismo, y de paso daremos un concierto que va a ser un fiestón celta, como no podría ser de otra cosa. Y nada, podéis buscarnos en Facebook, en nuestra página que se llama Quinia, también tenemos Instagram y Spotify y YouTube, buscando por Quinia, saldrá ahí de todo, vídeos, los videoclips, actuaciones en directo, y a mí me podéis buscar y escuchar parte de mi disco y descargarlo también online o bien encargar la copia física en www.jezabelmartinez.com.es. Y bueno, con la compra de la copia física recibiréis un montón de material extra para entender un poco el disco, para saber un poco cómo utilizarlo y para seguir ampliando en este mágico mundo de la música, la matemática y la geometría sagrada. Pues aquí tienes uno que va pues a comprarlo rápido, fíjate que te digo, y con unas ganas tremendas de escucharos. Te lo digo en serio, que me verás algún día o por Madrid, si encarta, no, haremos que encarte para poder venir a escucharte o escucharos. El otro que habla ya lo tiene, así que todo perfectamente. Jezabel, ha sido un auténtico honor tenerte con nosotros y hasta la próxima, sin duda. Un gran abrazo. Hola. Un abrazo, eres simpaticísima y bueno, que te queremos aquí, pero rápido. Venga, cuídate muchísimo. Nada, yo me alegro de que me queráis ahí porque enhorabuena por el programa, que tratar estos temas tan interesantes hoy en día es más necesario que nunca. Así que adelante, chicos, a darle caña. Gracias. Venga, nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto. Y música final, y como siempre nos vamos corriendo. Luis, lo que quieras para acabar. Bueno, pues que nos lo hemos pasado muy bien, escuchando pues Alquimia, me han sonrojado, diciendo cosas buenas de mí, ¿qué te voy a decir? Y luego pues bueno, hemos acabado con una música espiritual extraordinaria, con una muchacha realmente, bueno, pues súper agradable y en fin, que tenemos que seguramente visitar algún día para escucharlo en sus conciertos. Así que... Entre magos y la música siempre invencibles.
Bye.